Bueno, pues si os parece, empezamos ya y si hay alguien, pues la gente se irá incorporando al webinar. En primer lugar, buenos días a todos. Queríamos agradeceros vuestra asistencia a este webinar y sobre todo la alta participación que estamos teniendo en esta sesión y poder celebrar con todos vosotros el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Soy Loreto Plumet, soy la directora comercial de ASPI y hoy me acompañan Alfonso Bonillo, director de Prevención Técnica de la zona de Levante Islas, y Eva Fernández, psicóloga y técnico de prevención en Bilbao. Desde hace ya unos meses, como ya muchos de vosotros sabéis, llevamos desde ASPI este tipo de iniciativas para poder asesorar y acompañar a las empresas. Y no podíamos dejar de hacerlo en un día tan importante como hoy y no poder hablar, ¿no?, de un tema tan importante como los riesgos psicosocial y la salud emocional en el ámbito laboral. Como sabéis, llevamos ya un largo tiempo, ¿no?, diría que muchos meses, ¿no?, en una situación sanitaria actual donde cada día los riesgos psicosociales están mucho más presentes, donde todos los días escuchamos que se incrementa el número de casos y de situaciones de ansiedad y de depresión, pero es que además durante este mes de abril la Inspección de Trabajo ha emitido un nuevo criterio en el que nos advierte que los riesgos psicosociales no dejan de ser también riesgos laborales y, por tanto, tenemos la obligación de evaluarlos. Si no, como es obvio, ¿vale?, tenemos esa posibilidad de que nos sancionen. De hecho, hoy compartían conmigo un artículo de prensa, ¿no?, en el cual se hablaban ya incluso de cifras de 820.000 euros según los casos. Todos sabemos que los riesgos psicosociales ha sido, digamos, la gran olvidada o la asignatura pendiente dentro de la prevención. Y desde ASPI hoy os queremos ayudar para ver cómo analizar este nuevo criterio y explicaros cómo nosotros os proponemos un nuevo modelo para poder abordarlos, que nosotros llamamos consultoría participativa, con personas, con un equipo de personas dentro de ASPI que está especialmente capacitadas y cualificadas para ello, y que además os ofrecemos nuestro acompañamiento durante toda la implantación de las medidas preventivas que se deban llevar a cabo. Medidas preventivas que pueden ir relacionadas tanto en temas de ámbito formativo, consultas de salud o en temas de gestión emocional. Desde ASPI seguimos, por tanto, apostando por la prevención 360 y porque al final seamos capaces de facilitaros la solución a todas las medidas que os vayamos planteando y más en este tema de riesgo psicosocial. Si os parece, por tanto, doy paso a Alfonso y a Eva para que, digamos, esta jornada sea mucho más ágil. Podemos ir planteando todas las dudas y todas las preguntas a través del panel, del apartado del chat, y al final de esta exposición, pues intentaremos dar respuesta a todas. Muchísimas gracias. Alfonso. Hola, gracias, Loreto. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y por mi parte voy a intentar desgranar en un lenguaje lo más sencillo posible todo el contenido que tiene el criterio técnico nuevo. Esto no tiene ni 15 días, ¿vale? Estamos hablando de un criterio técnico de inspección de trabajo y seguridad social que no está en vigor ni 15 días, con lo cual es algo muy nuevo y que va a dar un giro a la gestión de los factores psicosociales en España de una manera bastante importante, ¿vale? No quiere decir que antes no se evaluasen, no se tuviesen que evaluar, no hubiesen requerimientos de inspección, no hubiesen incluso sanciones de inspección, pero esta claridad del criterio técnico va a hacer que todo lo que quedaba antes en la actuación de alguna inspección provincial en concreto, de algún inspector en algún caso aislado en concreto, les da unas herramientas a todos los inspectores, a todo el cuerpo de inspección de España para actuar bajo el paraguas ya claro del criterio 104 de 2021 de la Inspección de Trabajo, ¿vale? Un criterio que es las actuaciones de la inspección en materia de riesgos psicosociales. Voy a intentar comentarlo más como Alfonso que como un inspector, ¿vale? Pero mucho de lo que vamos a ver aquí es cómo se va a comportar el inspector cuando esté en campaña psicosocial, cuando visite nuestra empresa o cuando realice algún requerimiento en materia de psicosocial. Evidentemente, cuando en la plantilla tengamos una siniestralidad relacionada con los factores psicosociales o hayan daños a la salud de personal de nuestras plantillas.
Por mi parte, solo quiero poneros una definición. Esto que vais a ver aquí es la única definición que voy a pasar, ¿vale? Porque quiero enmarcar lo que son los factores psicosociales. Los factores psicosociales, cuando hablamos de ellos, hablamos de las condiciones relacionadas con la organización, el contenido y la realización de la tarea, que evidentemente pueden tener la capacidad de afectar tanto al bienestar o la salud física, psíquica o social del trabajador en el desarrollo del trabajo. Simplemente os dejo esta definición para enmarcar la sesión y que tengamos claro de qué estamos hablando todo el rato. Que es muy importante y que deja claro la inspección y que ya sabíamos que estos factores psicosociales están presentes en todo tipo de trabajo. Es decir, todo tipo de empresa, todo tipo de organización, todo tipo de organigrama que tenga en la empresa, todo tipo de funciones tienen la presencia de factores psicosociales. Que no quiere decir, porque muchas veces hablamos siempre de factores psicosociales y parece todo como un problema, todo como negativo. Los factores psicosociales, y uno lo nombra ya y parece que ya son riesgo, factores de riesgo. No, están presentes, pero hay factores psicosociales que tenemos presentes en todas las organizaciones que están en unas condiciones adecuadas. No todo porque se llame o lleve el apellido o la etiqueta psicosocial es negativo. En todas las empresas que nosotros colaboramos con ellas, pues tienen factores psicosociales que se derivan en factores de riesgo, pero tienen otros factores psicosociales que tienen unas condiciones adecuadas. ¿Por qué? Porque sus condiciones de trabajo, sus características relacionadas con la tarea, están en una situación adecuada. Pero sí que es muy importante quedarse que los factores psicosociales vamos a tenerlos en todo tipo de trabajo, es decir, en todas las organizaciones. Actuaciones inspectoras más frecuentes, esto lo denominan ellos. ¿Qué actuaciones van a llevar a cabo los inspectores? ¿Y cuáles han catalogado de más frecuentes? Que son las que usualmente van a llevar en su día a día. El control de la gestión preventiva de los riesgos psicosociales, que es donde yo básicamente me voy a centrar en esta charla que voy a compartir con vosotros. Claro que aparte de ese control, que ahora veremos cómo lo van a articular, se pueden mover por denuncias de los propios trabajadores, como ya no está ocurriendo, estaba ocurriendo, y cuando se producen daños a la salud relacionados con los factores psicosociales. Yo, como os digo, y por parte de ASPI, que nos dedicamos a la PRL, a la prevención, adelante, voy a centrarme en esta locución en lo que es lo que es el control de la gestión preventiva de los riesgos. ¿Cómo vamos a actuar preventivamente, por delante, para intentar, evidentemente, que no tengamos daños a la salud en nuestra plantilla referidos a factores psicosociales y tanto nuestras organizaciones como nuestras personas sean, entre comillas, lo más saludables posible? ¿Por qué he enmarcado antes que están en todo tipo de organización, sin ninguna excepción? Porque es fundamental saber que los tenemos presentes y saber que no la inspección, la ley de prevención ya nos marca, nos obliga a evaluar todos los riesgos. Comentaba Oreto antes un poquito el patito feo este de los psicosociales, ¿no? Empezamos un poquito por la seguridad, luego hacemos higiene, hacemos un poquito de ergonomía y eso de los psicosociales, pues alguno aún no se ha planteado qué método voy a emplear. Bueno, hice algo en el 2015, me aproximé luego en el 2018, pero no tengo claro el proceso. Ya os digo que, evidentemente, aparte de que ha sido la gran olvidada, no es sencillo el proceso de evaluación de los riesgos psicosociales, que yo a veces también pienso que se ha quedado un poquito ahí detrás, porque sencillez no tiene. Y ahora veremos cómo lo podemos hacer operativo y implantable dentro de una empresa y que le llegue a los trabajadores, ¿vale? Pero tenemos que tener muy presente que todo tipo de organización debe evaluar todos los riesgos y dentro de todos esos riesgos están los riesgos relacionados con los factores psicosociales. Y ya inspección deja muy claro cosas que antes no estaba el marco tan cerrado, que da igual el tamaño de la empresa, es decir, de 0 a 5.000, da igual a lo que te dediques, da igual
en los puestos de trabajo que pienses que pueda tener más carga de esto, menos carga de esto, un factor de riesgo más importante por aquí que en otro sitio. Y da igual cómo establezcas las líneas jerárquicas, el organigrama, cómo tengas estructurada tu organización. Todas las organizaciones deben evaluar todos los riesgos y evidentemente deben evaluar los riesgos psicosociales. ¿Qué nos pone de manifiesto el criterio técnico de la inspección? Nos pone también cosas que son obvias, que lo hemos llamado aquí reglas o pautas comunes con todo el proceso de evaluación. Para los riesgos psicosociales necesitamos la implicación de la dirección. Yo aquí lo ampliaría más. Necesitamos la implicación de todos, de toda la organización. Es fundamental para todo tipo de evaluación, pero aún si me apuráis, más fundamental cuando estamos hablando de temas psicosociales. La consulta y la participación de los trabajadores, otro factor clave, pero que es para psicosocial y para cualquier tipo de evaluación. El alcance de esa evaluación psicosocial tiene que ser la totalidad de los puestos. ¿Cómo es la totalidad de puestos lo que evaluamos cuando estamos haciendo una evaluación desde el punto de vista de seguridad? Y fundamental en psicosocial y en todo tipo de evaluación, el perfil profesional, capacitación, titulación, atribuciones que tenga el técnico que lleve a cabo la evaluación de riesgos. Igual que para una evaluación higiénica, la evaluación higiénica con muestreo, mediciones, conclusiones, valoraciones, medidas preventivas la va a llevar a cabo un técnico superior con la especialidad de higiene industrial. En psicosociales tenemos que tener en cuenta que esto lo va a llevar a cabo un técnico superior con la especialidad de ergonomía y psicosociología aplicada. ¿Qué particularidades tiene la evaluación de riesgos psicosociales? Una muy importante que es la identificación y valoración. A la hora de hacer una evaluación de psicosociales, pues estaréis conmigo que a simple vista o intuitivamente, hombre, puedes, ¿no?, percibir, notar algo, pero de ahí identificar y valorar no se puede hacer a simple vista o intuitivo. Esto no voy a ver las instalaciones de una empresa, veo un altillo que no tiene una barandilla y le digo, mira, te falta instalar una barandilla, rodapié, listón intermedio y listón superior, a mínimo 90. No funciona de esta manera. Necesitamos aplicar técnicas específicas para poder identificar correctamente y valorar correctamente, porque de esa valoración también luego tendremos una prioridad de adopción de medidas. No podemos abarcarlo todo en medio año, ni en un año, ni los 2 primeros meses. De esa valoración veremos qué unidades de análisis y qué factores de riesgo tenemos en un nivel, como marca, por ejemplo, el método de Lins, que es el más utilizado en este país para métodos cuantitativos. Si tenemos un nivel de riesgo muy elevado, moderado o adecuado. Lo que está adecuado lo podré dejar o no dejar, incluso optimizar o tenerlo mejor de lo que lo tengo, posiblemente, porque siempre se puede mejorar, pero evidentemente me voy a tener que centrar sobre los factores de riesgo que tengo en un nivel muy elevado y sobre los colectivos o unidades de análisis que lo tienen de esa manera. ¿De dónde vamos? De otro punto importante particular de la evaluación de riesgos, las fuentes de información. Sí que hay datos objetivos y sí que hay fuentes de información, porque tenemos los datos de asentismo, tenemos las bajas. Hay que ver en una empresa que se enfrenta a esto qué posición inicial tenemos también. O sea, qué datos tenemos que son datos objetivos. Oye, ausencias, ¿por qué? Bajas de esto, ¿por qué? No sé si sabéis, ya el otro día leía que el estrés es, después de la gripe común, creo, la segunda causa de bajas. Además, bajas muy prolongadas en las organizaciones. Bajas que normalmente llevan mucho tiempo. O sea, eso sí que son datos que tenemos. Y que ya podemos partir de muchos de esos datos también a la hora de empezar el proceso de evaluación. Y luego tenemos otras fuentes de información que nos van a dar las técnicas cuantitativas basadas en los cuestionarios de los métodos que ya están validados. Normalmente en España el más utilizado el método del instituto o en el otro caso el método de listas. Y después en la parte cualitativa, una parte cualitativa que después desarrollaremos en profundidad y que la inspección por primera vez ha metido en negro sobre blanco y ha recogido distintos
estudios, opiniones, cosas que estaban muy por ahí, no estaba cogido con pinzas, lo ha volcado sobre su criterio técnico y le da un peso prácticamente a la par de lo que es la evaluación por un método tradicional cuantitativo. Es más, yo ya he estado en foros que hay gente que no entiende el proceso de evaluación de psicosociales sin una parte cualitativa. Después, otra particularidad que tiene, la confidencialidad de todo el proceso y de todos los datos. Hay que tener mucho respeto con este proceso de evaluación y llevarlo con mucha profesionalidad, con mucho sigilo y dando solo la información que es necesaria dar, pero manteniendo siempre la confidencialidad de los datos con los que estamos trabajando. Y después, otra cosa que tiene particular, que no nos quedamos en una evaluación de un método general, necesitamos aplicar procedimientos y métodos de evaluación específicos para poder realizarla de una manera acorde y poder, sobre todo, llegar a conclusiones que nos ayuden a tener una planificación de medidas que lleguen al puesto de trabajo y que nos sirvan como empresa a mejorar en todo aquello que tenemos unos factores de riesgo desde el punto de vista psicosocial. Respecto al procedimiento y método de evaluación, me llamó poderosamente la atención porque es de los pocos sitios que he visto que le engloba la decisión muy enmarcado en el técnico evaluador. Para mí ha sido una grata sorpresa, si os soy sincero, porque es importante darle ese peso al profesional especialista que va a realizar la evaluación de riesgos psicosociales, y el criterio de la inspección técnica lo deja muy claro. Evidentemente, con la consulta a la empresa y a los trabajadores de la empresa. Eso es innegociable, pero con un poder de decisión muy importante sobre el técnico que va a evaluar los riesgos psicosociales dentro de una organización. Respecto a los dos tipos principales de técnicas que tenemos para evaluarlos, está la que ya conoceréis muchos, las técnicas cuantitativas, método del instituto, listas, basadas principalmente en cuestionarios, que son métodos que ya tienen reconocida su validez y su fiabilidad, y que son los métodos normalmente utilizados a la hora de evaluar, pero deja claro dos cosas que ya se sabían, pero que vienen muy reforzado con este criterio. No sirven, no valen, no se aceptan las encuestas de clima o cualquier tema relacionado con satisfacción laboral. Es decir, no, yo por mi sistema de calidad es que les paso una encuesta de satisfacción, ha salido todo. No. Eso se podrá utilizar como información complementaria, pero no se utiliza, ni sirve, ni se va a aceptar, en este caso por parte de la autoridad laboral, como evaluación de riesgos psicosociales de una empresa. Y después, muy importante, los cuestionarios no los puedo modificar a mi gusto, a mi interpretación. Yo los cuestionarios solo puedo tocar lo que el método y el cuestionario me dice que puedo tocar, es decir, las partes variables, que normalmente van relacionadas a hacer las unidades de análisis de mis puestos de trabajo, de mis grupos o de los departamentos de mi empresa, pero no los puedo modificar. Puedo entender que, joder, es que este método no se acaba de adaptar al sector porque mi sector es que trabajo a turno. Sí, pero el método validado y fiable solo puedo intervenir en la parte variable, no los puedo modificar por interés de ninguna organización, aunque sea con un buen fin, que no lo duda nadie, pero no se puede modificar. Aparte de esta técnica cuantitativa, el criterio le da muchísimo peso, luego veremos por qué, a las técnicas cualitativas, que las enfoca en dos líneas básicas: las entrevistas individuales y las dinámicas de grupo. Que no significa que tengamos que entrevistar a toda la plantilla, porque imaginaos, si hay alguien que me está escuchando y dice, si es que mi empresa son 3.500, pues hombre, si tenemos que hacer 3.500 entrevistas, no sé cuándo va a acabar el proceso de evaluación. Luego en el apartado del producto de consultoría, Eva lo explicará con más detalle. Pero la inspección ya te manda en el cualitativo a dos puntos: las entrevistas y las dinámicas de grupo. Y solo especifica un requisito claro en el párrafo de técnica cualitativa, que estas entrevistas y estas dinámicas grupales las tiene que llevar a cabo un técnico que tenga formación específica.
Eso es un requisito claro que marca el criterio de la inspección. ¿Por qué le da tanto peso a estas técnicas cualitativas? Porque complementa las cuantitativas. Es más, bien explicado en letra pequeña ya que el inspector puede solicitar la cualitativa, las entrevistas y las dinámicas de grupo, aunque tengas realizado una evaluación simplemente por método cuantitativo con un cuestionario. Por motu propio te puede solicitar ampliación a técnica cualitativa, porque profundiza en la valoración de los resultados. Es una herramienta muy potente para entender a la organización, entender a la gente, entender a los trabajadores, entender su día a día y poder plasmar unas medidas preventivas que nos sirvan como organización. Porque al final, si no nos sirven tampoco las medidas preventivas, no vamos a avanzar nada. Y tenemos que pasar de ese cumplimiento, por así decirlo, documental de los riesgos psicosociales. Porque va a ser imprescindible, y ya lo marca el criterio en muchísimos casos, porque no hay claridad de los resultados, porque el cuantitativo a veces no está mal hecho, está bien hecho, pero no nos arroja los resultados tan claros como quisiéramos para poder proponer unas medidas de intervención lo más ajustadas posibles para una empresa. Y después está marcando una cosa muy clara y muy concreta. Es la técnica más apropiada en pequeña empresa. En pequeña empresa, y también ampliaría yo, cuando tenemos, aunque no seamos pequeña empresa, tenemos unidades de análisis muy pequeñas, con muy poca población o con muy poco número de gente, de trabajadores por ese puesto de trabajo. Bueno, una vez podemos tener, en ejemplo, un cuestionario, las entrevistas, la dinámica grupal, tenemos que plasmar eso, evidentemente, en una planificación, unas medidas preventivas. Esto es fundamental. Esto que estamos viendo aquí, esta diapo, es una de las más fundamentales que tiene el criterio por claridad y por lo que nos va a ayudar también a progresar a todos en este campo. Las medidas preventivas, la inspección de trabajo las desglosa en 3 puntos. Unas medidas organizativas, que le llama primarias, que evidentemente lo deja claro la palabra, inciden en la propia organización del contenido, de las tareas, de la estructura del trabajo dentro de una organización. Unas medidas que le llama de afrontamiento, aquí no sé, el término afrontamiento lo veo un poquito quizá exagerado, pero bueno, son medidas secundarias que sobre todo por aclarároslo, van dirigidas a la gente, a la plantilla, van dirigidas a informar, formar al personal, formar en aquello que necesitemos, en aquello que la identificación y la valoración de la evaluación nos lleve. No en formar a todos voy a formar a todos en liderazgo o en comunicación. No, dependerá. ¿Qué factor de riesgo tengo? ¿En qué nivel? ¿Cuál es el colectivo que necesita esto? ¿Qué necesita cada uno? La implantación de protocolos. La inspección pone la implantación de protocolos en medidas secundarias de afrontamiento. Yo aquí tengo mis matices, porque cuando tú estableces un protocolo de quién, cómo, cuándo, dónde, también estás incidiendo mucho en medidas primarias organizativas, pero bueno, os lo coloco donde la inspección lo ha situado dentro de su criterio técnico. Y luego unas terceras medidas que serían de rehabilitación, dirigidas a esa recuperación, oye, ha habido un daño a la salud, vamos a volver, hay que adecuar el puesto, hay que, digamos que van encaminadas a esa adaptación a la vuelta a la actividad de una persona o personas que hayan podido sufrir unos daños a su salud relacionados con los factores psicosociales. Y para mí lo más importante de esto, una vez tengo la evaluación, he hecho todo el proceso, hay que ir a las medidas. Y hay que ir a unas medidas que va a entrar directamente en mi planificación de medidas de la empresa, como cualquier medida. Va a llevar un responsable, un plazo, un coste, hay que ejecutarla, hay que hacer un seguimiento, hay que verificar que esa medida se ha implantado, ha llegado al puesto de trabajo, controlemos su eficacia, pero tienen que ser medidas preventivas concretas y específicas. Nos hemos encontrado a lo largo de estos años pues muchas cosas de medidas. Si yo acabo todo un proceso de cuantitativo, cualitativo, entrevistas y acabamos, no sé, os voy a poner un ejemplo diciendo que
Hay que mejorar la comunicación. Hombre, ya, pero hay que mejorar la comunicación. Será una medida más concreta, si no lo tengo, realizar un plan de comunicación. Hay que mejorar la participación y supervisión. Hombre, yo una vez tuve un caso en una organización, por ejemplo, una empresa que todas las mañanas hacía 5 minutos, muy rápido, les iba muy bien por temas de producción de calidad, una especie de charla, briefing, por el team leader manejaba un equipo de producción y medida preventiva concreta, pues llegamos a la conclusión con la empresa, con los trabajadores, oye, en esos 5 minutos de lo que habláis, ¿por qué no habláis de seguridad y salud también? Es una medida preventiva concreta. Luego veremos la eficacia de la misma, pero es una preventiva concreta. Ya no es mejorar la participación, porque es que eso mejora la participación en la planificación, cómo lo lleva una organización adelante, cómo lo implanto, cómo lo ejecuto, cómo lo sigo. ¿Vale? Entonces, en esas charlas, por ejemplo, incorporamos la seguridad y salud. Imaginaros, de esos grupos puede salir luego unas medidas preventivas que dices, oye, al team leader vamos a formarle en liderazgo. Y luego al resto del grupo vamos a formarles en bienestar personal, porque es muy importante estar bien como personas. Pero fijaros de esas charlas de 5 minutos, que un día entre un pedido mal que hay que devolver y resulta que deprisa y corriendo nos ponemos, el de recoge pedidos coge el pedido, va el que hace el etiquetado no sabe dónde le tiene que poner la etiqueta, no sabe quién lo tiene que poner en el muelle de carga, en qué muelle de carga, y luego al día siguiente nos reunimos en esos 5 minutos y aparte de todos los aspectos de producción de calidad, le dice un trabajador, oye, mira, cuando vayas a cogerlo, cuidado, porque vino mal el pedido, encima el fleje está mal, acuérdate de los guantes porque hay peligro ahí de corte. Y luego en esa misma reunión, el del etiquetado le dije, ten cuidado cuando vayas con el recoge pedidos, déjamelo en este punto que yo le tengo que poner la etiqueta y luego llamo al carretillero y lo llevo al muelle 5. Y en los 5 minutos siguientes del día siguiente hemos aclarado un tema que repercute en la producción, en la calidad y que está creando también una distorsión en las relaciones personales. O sea, el psicosocial no está ahí fuera de ese proceso. Porque si el de etiquetado no se entendió ayer con el del recoge pedidos y luego el carretillero no sabe a qué muelle tiene que llevar el palet que hay que devolver, pues evidentemente eso te crea una fricción, un desgaste también a nivel relaciones personales, por ejemplo, o un conflicto de rol. ¿Qué funciones tenemos cada uno dentro de ese proceso? ¿Veis cómo se enlazan los factores psicosociales dentro de cualquier gestión del riesgo que tengamos en las empresas? Entonces, es muy importante como organización tener medidas preventivas concretas y específicas. ¿Cuándo revisaremos esa evaluación? Porque este proceso no se puede quedar muerto, que es otro fallo que cometemos muchas veces. Es decir, hago ya la evaluación, ya tengo la evaluación, las medidas y aquello. No, tenemos que revisar, tenemos que ver que las medidas funcionan. Si no funcionan, igual hay que proponer otro tipo de medidas. Tendremos que revisar cuando, oye, en mi organización hemos cambiado las sillas. Pues hombre, si hemos cambiado las sillas no es un cambio sustancial. Pero si resulta que tu organigrama no tiene nada que ver con el que tenías hace un mes, pues hombre, igual sí. O si tenemos incidentes, quejas, daños a la salud, si tenemos daños a la salud ya claros, datos objetivos, mucho asentismo, evidentemente nos tenemos que plantear que algo no está funcionando. Bueno, aquí esto va un poco fuera de lo que estoy comentando, pero quiero transmitiroslo porque es muy importante también y no viene de golpe, pero sí que va a venir y cada vez más. Son las relaciones de la evaluación psicosocial y más que relaciones donde la inspección y muchos organismos empezamos a hablar de muchas cosas a la vez. Plan de igualdad, el acoso, no sé qué. ¿Por qué esto? Porque la inspección ya nos marca que hay posibles interacciones y posible aplicación de los resultados de estas evaluaciones psicosociales a los planes y medidas de igualdad. Unos planes de igualdad que, como ya sabéis, afectan a las empresas de más de 50, que creo que es hasta junio, me parece que es hasta este junio próximo, ya todas, hasta las de más de 50, deben tener un plan de igualdad y donde va muy relacionado también en la prevención del acoso, que como sabéis, la ley de igualdad ya marca que tenemos que tener un procedimiento específico por acoso de sexo o razón de sexo, pero es que una modificación que se ha introducido en Real Decreto 901 de octubre sobre los registros del plan de igualdad ya nos está marcando que la prevención del acoso, no solo cómo lo vamos a gestionar, sino las herramientas para poder prevenirlo, lo tenemos que realizar en todas las organizaciones
Pasa como los factores psicosociales. Ya no es que yo tengo 40 trabajadores y no me afecta la ley de igualdad. No, no. La modificación de octubre, perdón, del Real Decreto 901 nos lleva a que todas las empresas tienen que tener procedimientos específicos para no solo la gestión cuando tengo un caso, sino la prevención del acoso. Evidentemente, en ese plan de igualdad o esa evaluación puede poner de manifiesto condiciones discriminatorias según colectivos o unidades de análisis que hemos tenido en la evaluación, a nivel de diferencia de las edades en las plantillas, discapacidad, origen de los trabajadores, trabajo temporal, etcétera. ¿Vale? Entonces, lo relaciona también inspección mucho todo el tema de igualdad, todo el tema de acoso con los factores psicosociales. Y ahora ya me pongo un poquito la careta de inspector, ¿vale? Por resumiros cómo va a actuar la inspección de trabajo a nivel psicosocial. El origen va a ser, pues como ha sido toda la vida en otras cosas. Seguro que el que me está escuchando y sea de construcción sabe, oh, hicieron una campaña para construcción de tal, hicieron una campaña para trastornos musculoesqueléticos y ergonomía en el sector de la hostelería. Hicieron campañas. Van a ser campañas donde ellos verán los sectores más afectados, ¿por qué? Por datos objetivos que tengan de denuncia, siniestralidad, y sobre esos sectores sí que van a informar de los objetivos, los factores de riesgo tipo que tienen y unas medidas de prevención estándar. Una medida de prevención que yo he visto un anexo que tiene como medidas de prevención la inspección en este criterio y resulta un poco chocante que nos mande a medidas concretas y específicas como deben ser cuando en el anexo también se queda todo un marco muy genérico, ¿vale? Pero bueno, tenemos que intentar entre todos avanzar a esa concreción de esas medidas que es fundamental, si no, no vamos a tener éxito en el proceso de intervención psicosocial. Van a basar su actuación en estas campañas. Sí que es muy importante que, así como antes a tu empresa la visitaban por trastornos musculoesqueléticos o simplemente porque iban a revisar las nóminas o los TCs o alguna posible situación irregular, pues ahora van a ir ya expresamente que su entrada en la empresa va a ser por psicosociales. Cosa que antes era como, me estoy levantando, me estoy yendo como inspector y oye, has hecho algo de psicosocial, pero ya era como el último plato, después del postre el café. Y ahora digamos que va a ser el plato principal. Van a ir y el primer punto a desarrollar va a ser la gestión de los riesgos psicosociales dentro de la organización. Evidentemente se van a mover también por denuncias específicas sobre el tema y por iniciativa propia cuando tengan casos de que vean, oye, aquí hay muchas bajas por esto, aquí tienes un absentismo brutal por esto. O estoy en la visita y veo conflictos en los horarios, en la jornada, me transmiten los trabajadores conflictos relacionados con el tipo psicosocial. Evidentemente, ahí ya tendrá iniciativa propia el inspector para actuar. Y en el desarrollo de esas actuaciones, pues 3 cosas claras que van a verificar. ¿Se ha llevado a cabo la evaluación? Sí, no, ya es un punto de partida. ¿Está, por así decirlo, vigente, está actualizada o está desfasada? ¿O hice algo allá por el año X y no he vuelto a realizar ninguna intervención, ninguna acción desde el punto de vista psicosocial? O tengo la evaluación realizada pero presenta deficiencias. Oye, porque resulta que incorporé aquí y el contenido era basado en las encuestas de clima. Oye, la hizo un técnico que no tiene la capacitación. El método no es fiable ni está validado. Es decir, van a ver la calidad de esas evaluaciones. Y luego, una vez vean la conformidad o no, el criterio, esto lo marco como lo marca la inspección, orientativo general. Luego es como todo, cada uno es de su padre y de su madre y algunas inspecciones provinciales pueden ir por aquí y algún inspector dentro de esa inspección provincial puede ir por allí. Pero el criterio general, que antes se tenía muy difuso, ahora está muy claro. Si hay un incumplimiento absoluto, es decir, no tengo nada relacionado con la evaluación de factores psicosociales, pues vamos a iniciar, en este caso la inspección, un procedimiento sancionador. Que no exime que ese procedimiento sancionador, evidentemente, te lo va a llevar incorporado un requerimiento para que realices
toda la intervención y toda la evaluación psicosocial, por supuesto. Oye, que yo soy una organización que ya ha hecho la evaluación, ya ha implantado ciertas medidas, estoy con... Bueno, entonces ahí el inspector derivará más a un incumplimiento parcial y elaborará, como en cualquier materia de seguridad, de medición de contaminantes químicos, de estudios ergonómicos específicos, etcétera, un requerimiento. Un requerimiento, oye, yo te doy un plazo X para que me realices estas medidas que te marco en el requerimiento. ¿Vale? Pero hay que tener claro que el inicio del procedimiento sancionador no te va a eximir tampoco normalmente de que el inspector te remarque ese requerimiento de adopción de medidas, evidentemente. Y esto que veis aquí está sacado de un anexo que la inspección incorpora en el criterio técnico y que sirve para sus propios inspectores. Es decir, como diga, por explicaroslo, es como si yo ahora mismo fuese inspector de trabajo y Alfonso Bonillo, levanto actas, levanto requerimientos y os digo, la empresa fulanita de tal, XX, me deberá remitirme en el plazo de 3 meses lo siguiente, evaluación de psicosociales con un procedimiento de evaluación fiable y válido que alcance a todos los puestos de trabajo, que no me incluya las encuestas de satisfacción que puede tener como información complementaria, pero que no sirven como evaluación. Me puede requerir el inspector que, aunque tenía el método del instituto pasado y unas medidas preventivas planificadas, que complete esa evaluación con las entrevistas y dinámicas grupales, que evidentemente consulte a los trabajadores, que haga la planificación y el seguimiento de las medidas y que implante una política interna de desconexión, muy relacionada con el teletrabajo, pero no solo con el teletrabajo. Es decir, al final todos estamos con el uso de tecnología y hay que tener dentro de cada empresa una política interna de desconexión. A ese requerimiento, el inspector le pondrá evidentemente un plazo y luego habrá que entregar toda esa documentación o en visita presencial o telemáticamente. Se le enviará para que él coteje y pueda dar por cerrado o pedirnos más explicaciones o ampliar requerimiento, etc. Y esto ya es un poquito a nivel conclusiones y a nivel reflexiones también personales que quiero compartir con vosotros. El criterio técnico que han emitido hace 2 semanas es un refuerzo brutal de la inspección a la evaluación psicosocial en este país. Antes estaba todo muy... Había unas guía de actuación que no estaba como criterio, estaba como guía de actuación de inspección en el 2012, unas orientaciones en gestión de riesgo psicosocial del instituto del 2015, pero todo muy disperso. Este es un criterio muy claro y que crea un refuerzo muy importante a la evaluación y, evidentemente, la demanda que va a haber por parte de los inspectores en las organizaciones en este tema va a aumentar de manera exponencial. Después, una reflexión, esto sí que es más reflexión personal, pero creo que es de mucha ayuda para todos. Intentemos salir del cumplimiento documental. O sea, un informe puede estar mejor hecho o peor hecho, pero si solo tenemos un documento, la intervención psicosocial en la empresa no se está implantando, no la estamos llevando al puesto de trabajo. Como comentamos en ASPI, si la medida preventiva no llega al puesto de trabajo, difícilmente voy a valorar luego una eficacia correcta de esa medida. Intentemos salir de solo el documento para ampliar ese documento que normalmente va a venir del método cuantitativo con esta consultoría participativa, con las técnicas cualitativas, para concretar, afinar en esas medidas preventivas que sí que me van a ayudar como organización y van a ayudar a mi plantilla. La implicación debe ser total. Si en todo proceso de evaluación es importante, en psicosocial yo diría que aún más, desde el primer al último miembro de nuestra organización. Como comentaba, va un poco relacionado en el cumplimiento documental. Hay que avanzar todos a nivel profesional en este campo para que se pueda hacer una intervención correcta y que nos sirva a las organizaciones para mejorar esa salud como tal, entre comillas, que queremos tener en un nivel adecuado tanto de organización como personal. Luego he colocado aquí esto que veréis de las cosas pequeñas. Esto sí que es muy personal, pero sí que me gustaría incidir en que a veces como organización y como personas en la doble vía llevamos todo el rato hablando de factores de organización, medidas para organización, factores personales, medidas que inciden en las personas. No desdeñemos esas pequeñas cosas, ni como organización ni como personas. Hay veces que dices, ¿y esto? Pues oye, esto, Alfonso, estas pequeñas cositas, al final
suman y es importante, ¿vale? El otro día estaba con un compañero y me dice, tío, estoy preocupado porque esto no lo saco y por aquí, y yo le dije, mira, esto lo podemos encaminar por aquí, digo, pero lo otro, ¿cómo lo estás haciendo? Lo otro lo estás abordando, eres el mejor en lo otro. Y dice, hombre, pues muchas gracias por ese refuerzo. Hay que reforzar positivamente, hay que acordarse de reforzar positivamente. Y os he puesto un ejemplo tonto, pero seguro que muchos estáis pensando ahora mismo en esas pequeñas cosas, en eso que le puedo decir al compañero, en eso que el compañero puede intervenir en mí también. En eso que la organización a veces decimos, la empresa ha metido esto y dices, pues eso es una cosa mínima. Pero bueno, ya veremos el recorrido que tiene esa cosa mínima o esa suma de esas cosas mínimas. Fundamental en los psicosociales. En los psicosociales no hay una varita mágica, porque encima, aunque yo haga como organización, luego depende también la recepción y cómo lo percibo yo y lo noto yo como individuo. Y todos vamos a reaccionar de manera diferente al mismo factor psicosocial o factor de riesgo psicosocial, ¿vale? Y hay pequeñitas cosas que hacen mucho dentro de este marco que estamos hablando. Y luego no perder la vista de que esto tiene que ser un proceso continuo, pero como la PRL y como la evaluación de seguridad, identificar, valorar, proponer medidas, ver la implantación de esas medidas, ver la eficacia y ver si hay cambios y ver si tengo que volver a reevaluar o si tengo que proponer otras medidas. Que no se quede muerto, ni mucho menos en el documento, pero que no se quede muerto tampoco después al final del proceso. Y bueno, esto es un diagrama resumen de con lo que marca inspección y cómo entendemos en ASPI la gestión. Más que de la evaluación, a mí me gusta llamarlo del proceso de evaluación de riesgos psicosociales, pues partiríamos de unos datos de organización. Cada empresa es un mundo. Uno es de este sector, uno tiene un organigrama tal, otro tiene unas puntas de producción porque es estacional y en verano uno va a turnos, el otro trabaja por la noche. Esos son datos de la organización, que cada una va a tener los suyos, pero que evidentemente no es que nos sirvan, los necesitamos. Y de inicio para meternos en un proceso de evaluación. Luego vamos a tener unas entradas cuantitativas. ¿Por dónde? Por los datos objetivos, bajas, absentismos. ¿Por dónde también? Por los cuestionarios. ¿Qué nos ha dicho la plantilla según cada unidad de análisis respecto a cada factor de riesgo? ¿Qué vamos a tener por otro lado también de entrada? La entrada cualitativa. Con esos datos que teníamos objetivos y de los cuestionarios, ¿qué nos transmiten en las dinámicas del grupo? ¿Qué aspectos, qué oportunidades de mejora tenemos? ¿Qué aspectos hay que intentar corregir? ¿Qué obtenemos también como datos en esas entrevistas individuales que realizamos a los managers, etcétera? Todo eso lo metemos en la coctelera y entonces ya sí que tenemos una riqueza y una información para poder proponer unas medidas preventivas concretas y específicas para esa empresa que vamos a planificar y luego vamos a ver que evidentemente se han llevado al puesto de trabajo, son eficaces y ver en el momento que necesitamos revisar cualquier punto de este proceso que aquí estáis viendo. Evidentemente dirás, ostras, Alfonso, y todo este rollo, bueno, pues todo este rollo de los psicosociales al final lo que hace es que tengamos empresas y personas más saludables, que la frase es muy corta, pero el beneficio y el retorno es brutal. Porque tener gente que está a gusto y tener empresas que tienen una salud emocional y de otro tipo en unos estándares adecuados, pues es una maravilla. Es una maravilla, ¿por qué? Porque mejoras en la gestión de los equipos, reduces las bajas, reduces el absentismo, aumentas el rendimiento del personal, el personal está más motivado, un personal más motivado es más creativo. Si estás más motivado, eres más creativo y das más rendimiento, evidentemente tu cliente lo va a notar. Saque un producto o preste un servicio. Y después, tanto interna como externamente, tu sentimiento de pertenencia a la organización y tu imagen a nivel interno y la que exportas a nivel externo es muchísimo más potente. Y luego ya antes de dar el paso a mi compañera Eva, comentaros, porque vamos a incidir mucho en la técnica cualitativa de consultoría participativa y aquí estáis viendo todo el personal que disponemos en ASPI como consultores participativos. Es decir, gente
como marca Inspección de Trabajo, que para esa técnica cualitativa tiene la formación específica. Como veis, somos numerosos el personal de ASPI que ya tenemos formación específica en este campo y estamos en todos los territorios en los que divide su estructura ASPI. En el norte, en Madrid, toda la zona sur, Cataluña y Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla-León, todo Levante, incluso también en Islas Baleares y en Islas Canarias. Tenemos gente específicamente formada para la aplicación de la técnica cualitativa de la consultoría participativa. Y yo acabo ya con esto. Esto sí que es a nivel más personal y ya es dirigido a vosotras y a vosotros. Ya me da igual un poquito aquí ya la empresa. Para toda la gente que me estáis escuchando, si os sirve de algo y lo que no sirva lo tiráis directamente y si os sirve algo lo cogéis. Somos muy importantes nosotros las personas y entonces tenemos que estar bien. Tenemos que estar bien porque entender que cómo va a estar bien, no sé si os ha pasado a veces el ejemplo, cómo vas a estar bien con una persona o en pareja si tú no estás bien. Complicado, por no decir imposible. O te puede durar un tiempo, pero no tiene recorrido eso. O cómo vas a estar bien en una organización si tú no estás bien. Complicado también, ¿vale? No nos separamos del trabajo a casa ni de casa al trabajo. O sea, Oreto, Eva son las mismas en el trabajo que en casa. Me refiero a cuerpo y mente. Porque tú no coges unas tijeras, te recortas cuando sales de la oficina y te pegas otra Oreto y te vas a tu casa. O sea, tu cuerpo y tu mente te acompañan. Y vas gestionando todo lo psicosocial que tienes, tanto de la organización como de tu vida personal. Entonces es muy importante a veces ese yo también. Por eso quería, para despedirme, traeros a la palestra ese mímate, cuídate, cuida de los tuyos, siempre positivo. Es muy importante en las organizaciones el sentido del humor. Hay que mantener un estándar adecuado de sentido del humor. Nos tenemos que reír y más en estos tiempos, pero una risa sana. Cuídate, haz un poquito de deporte, cuida a los que tienes al lado. Márcate objetivos, ten motivaciones. Y sobre todo, para mí, una cosa fundamental, y con esto ya acabo, os lo prometo. Ayuda, pide ayuda cuando lo necesites. Seguro que hay compañeros dispuestos a ayudarte. Pero muy importante también, presta la ayuda. Presta ayuda. Y no hace falta esperar a que te la pidan a veces para prestar. No seamos egoístas como organizaciones y como personas solo de pedir la ayuda, sino vamos a pedirla y vamos a prestarla. Eso es lo bonito de las personas. Y esas pequeñas cosas que antes comentaba va muy enlazado con esto, ¿vale? Yo que me gusta mucho el básquet, los que me conocen ya lo sabéis, siempre digo que una asistencia hace feliz a dos, una canasta solo a uno. Pero claro, el que da pases de canasta, si te doy 10 pases y tú a mí nunca me devuelves la bola, al final me canso. Con lo cual, vamos a darnos muchos pases de canasta, vamos a meter muchos puntos y vamos a pedir ayuda cuando lo necesitemos y vamos a prestarla, ¿vale? Y yo ya, por mi parte, agradeceros vuestra atención. Estamos en ASPI a vuestra disposición para lo que necesitéis, tanto en materia psicosocial, que es el tema de hoy, como en el resto de disciplinas preventivas. Y doy paso a mi compañera Eva, que va a desarrollar el capítulo de producto de consultoría participativa enmarcado dentro de la técnica cualitativa de psicosociales. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Alfonso. Lo has explicado fenomenal, vamos, una maravilla. Y muchas gracias a los asistentes. Espero que se me entienda. Voy a hablar de diferentes conceptos y sobre todo voy a tratar de haceros llegar lo que es esta técnica cualitativa, ¿no? Esta consultoría participativa. Se trata de algo nuevo, diferente, y el objetivo que nosotros perseguimos es lo que ya ha sido comentado, ¿no? Ayudar a las organizaciones, a las empresas, a los trabajadores en que tengan unas medidas preventivas, unas acciones correctoras, unas acciones de mejora que sean efectivas, adecuadas, personalizadas y que aporten soluciones. Es decir, que no se quede en papel, que no se quede en doy la respuesta entre requerimiento. Un proceso de evaluación psicosocial es algo costoso en tiempo, costoso en esfuerzo, va a implicar la participación de toda la organización. Ya que vamos a invertir ese tiempo, vamos a conseguir unas medidas reales que nos sirvan para mejorar a todos. Es con ese objetivo con el cual hemos desarrollado y estamos trabajando día a día en mejorar nuestro sistema de evaluación de riesgos psicosociales y las técnicas de consultoría participativa. Y bueno, vamos a aportar, a ir hablando y comentando diferentes aspectos.
Siguiente, por favor. Alfonso. Voy, Eva. Vale. Muchas gracias. Ya relaja después de su parte. Vale. Tenemos unos datos, simplemente para que nos vayamos haciendo una idea. Estos son datos pre-pandemia, es decir, todavía no había ocurrido toda esta situación en la que estamos inmersos desde hace más de un año. Ya, según el Eurostat, se consideraba que el estrés es el segundo problema de salud más frecuente entre los trabajadores tras los trastornos musculoesqueléticos, las famosas lesiones osteomusculares, suponiendo un 22% de la población laboral que esté afectada. Según un sondeo paneuropeo sobre la seguridad de salud y trabajo del 2012, ha llovido mucho ya desde el 2012, 8 de cada 10 europeos encuestados opina que el estrés en su puesto de trabajo está aumentando. Es decir, estos datos, esta información era prepandemia. Un momentito de reflexión. Llevamos más de un año en pandemia y la situación está siendo tremenda. Salen las noticias en prensa, la Organización Mundial de la Salud está avisando, lo están diciendo, las próximas pandemias van a ser trastornos derivados de la salud mental. Tenemos una realidad que es que está ahí. Ahora mismo las prioridades y la situación es muy compleja, pero no podemos perder de vista que tenemos detrás toda una situación de pandemia, toda una situación vinculada a la salud mental y nos va a arrollar. Tenemos que estar preparados, empezar a pensar cómo vamos a dar respuesta a este problema que lo tenemos y que se va a visibilizar. Y generalmente las situaciones vienen mucho antes de lo que pensamos. Entonces, vamos a trabajar, vamos a ir empezando a trabajar cómo podemos dar respuesta a este tipo de situaciones. Siguiente, por favor. Vale. Simplemente se está provocando un incremento de la demanda en los servicios de la salud mental. Como simple nota, para ponernos un poquito en situación. Por un lado, tenemos a las personas ya, digamos, diagnosticadas dentro de los servicios de salud. Los servicios de salud están en la situación que están, muy tensionados y, lógicamente, por desgracia, esas personas, pues en muchos casos, pues no están recibiendo la atención que venían recibiendo pues, de una manera previa. Y, por otro lado, también toda esta situación de pandemia está sacando a flote personas que previamente no tenían ninguna patología, pero que, bueno, esta situación se la está provocando o empiezan a notar pues, que cada vez les cuestiona más generar la ansiedad, cada vez sus niveles de miedo son mayores, el estrés, depresión, trastornos vinculados a estados de ánimo. Es decir, empiezan a aflorar patologías. Entonces, el problema es así. ¿Cómo es nuestra situación en nuestro entorno laboral? Por no hablar del familiar, del social, nos afecta en todos los ámbitos. Y como bien decía Alfonso, no somos islas. Es decir, yo no puedo separar cuando tengo un conflicto, un problema serio en el trabajo. Me lo voy a llevar conmigo, va en mi mochila. Igual a la inversa, si tengo un problema serio en casa, me lo voy a llevar al trabajo. Por mucho que intentemos segmentar y diferenciar, pero al final somos uno. Somos una sola cabeza, un solo corazón, entonces viene con nosotros. Reflexionemos cómo está nuestra situación en nuestras empresas, todo lo que hemos vivido durante este año. Hablábamos que ya se avisaba de que iba a ser una gran causa de problemas y de bajas y demás, pues vamos a pensar si eso era antes, cómo está siendo ahora. El impacto sobre la salud debido a una situación psicosocial inadecuada nos puede conllevar a diferentes situaciones, ¿no? Por un lado, alteraciones fisiológicas, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, afecciones gastrointestinales, afecciones cutáneas, pues bueno, somatizaciones. Alteraciones psicológicas a nivel conductual, conductas de riesgo, adicciones, agresividad, aumento de errores, enlentecimiento en la toma de decisiones, enlentecimiento a la hora de trabajar y demás. Alteraciones a nivel cognitivo. Tenemos dificultades de concentración, pérdidas en la memoria, disminución en la discriminación de señales. En función de qué puestos de trabajo estemos hablando, tener alteraciones a nivel cognitivo puede dar lugar a errores muy graves en el desempeño de nuestras tareas. Y luego alteraciones a nivel emocional, depresión, ansiedad, miedo, ira. Y lo que decía, todo esto al mismo tiempo se nos puede aumentar por los entornos físicos.
hay muchas empresas, muchos puestos de trabajo que no era lo mismo desarrollarlos en una situación pre-pandemia a una situación como estamos ahora en medio de una pandemia, ¿no? Trabajadores de cara al público, sus niveles de miedo y el estrés que les ha generado pues es más elevado, ¿no? Por todo lo que conlleva estar de cara al público, posibilidades de contagio, llevarme el contagio a casa, etcétera. Es decir, que ahí nos podemos encontrar con que la situación nos ha podido ir cambiando. Es importante que todas estas situaciones, esta exposición, estos síntomas que tenemos, nos van a venir todos tamizados por la experiencia emocional. Es decir, las emociones ni son buenas ni son malas, las emociones son necesarias. Tenemos que aprender a gestionarlas. Primero tenemos que aprender a identificarlas y luego tenemos que aprender a gestionarlas. Muchas veces no identificamos las emociones que estamos teniendo y eso nos produce que no las gestionemos de manera adecuada. Entonces, cuando experimentamos una emoción, nos va a producir unas determinadas sensaciones físicas, ¿no? Unos pensamientos y unas conductas asociadas. Por ejemplo, un ejemplo, tenemos un contagio en el ámbito laboral, ¿no? De COVID. Ha pasado. Sin más, un compañero ha dado positivo. Ante esa situación, lo primero que yo puedo sentir es miedo, ¿no? Es decir, empiezo a preocupar, aumenta mi respiración, palpitaciones, he estado con él, me he estado tomando un café o hemos estado compartiendo el coche, lo que fuese. Ante eso también me va a disparar la cabeza. Voy a tener que empezar pensamientos. ¿Llevábamos bien puesta la mascarilla? ¿No la llevábamos bien puesta? ¿Y si yo también estoy contagiado? ¿Y si empeoro? ¿Y si he contagiado a mi familia y no me he dado cuenta? Etcétera. Y ante eso vamos a desarrollar una serie de conductas que cada uno de nosotros pues realizaremos. Me voy todo a correr al ambulatorio que me hagan una PCR, lo comunico a la empresa para que actúe y ponga en marcha el protocolo, empiezo a tomarme la temperatura constantemente para ver que no estoy presentando ningún síntoma. Es decir, todo esto va a ir englobado y va a venir marcado por las emociones que vayamos sintiendo en los diferentes momentos. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante el que en las empresas tengamos una salud o busquemos una salud emocional adecuada en toda la línea, tanto responsables, mandos, trabajadores y demás. Porque con una salud emocional correcta vamos a desarrollar nuestra vida cotidiana con una suficiente motivación, tranquilidad y eficacia. Cuando estamos bien a un nivel emocional, pues vamos a poder dar respuesta a las diferentes demandas que podamos tener de una forma satisfactoria y vamos a cumplir nuestras obligaciones de forma adecuada. Si estamos en una situación de malestar emocional, pues a veces las respuestas no van a ser las más adecuadas. Y luego ya puede llegar un momento en que pasemos a tener ya trastornos emocionales mentales y demás, que eso ya va por tema de valoración, tratamiento, consultas de salud, etcétera. Continuando con este tema, cuando las emociones son demasiado intensas, pues van a condicionar la forma en la que percibimos la realidad en ese momento. Eso tiene mucha importancia, ya hemos dicho, cuando hacemos la evaluación de los factores psicosociales. Porque al final, en una evaluación psicosocial, vamos a evaluar sobre todo cuál es la percepción que tienen los trabajadores sobre los diferentes factores a los que están expuestos en sus puestos de trabajo. Es decir, en los cuestionarios ellos nos van a dar respuesta y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar. Entonces, percepciones son variadas y diferentes. Preguntas, yo las lanzo, sin más, para que podamos reflexionar un poquito. ¿Ha cambiado nuestro entorno laboral en este año? ¿Cómo ha cambiado? ¿Ha cambiado nuestra manera de trabajar? Teletrabajo, trabajo a turnos, nuevas demandas psicológicas, nuevas demandas emocionales en nuestros puestos de trabajo. ¿Cómo vemos el futuro? ¿Tenemos miedo, incertidumbre, la sombra de los ERTEs, de los despidos? Es decir, hay tema para pensar y para ir preguntando en qué situación nos encontramos y a dónde queremos llegar, sobre todo. Vale. Hecha esta pequeña interpretación y demás, pues, y volviendo ya a lo que ha explicado Alfonso,
Vamos a ver cómo se realizaría la evaluación, tanto brevemente fase cuantitativa, como luego ya pasaremos a la parte de consultoría participativa o fase cualitativa, ¿no? Tenemos el típico proceso de identificación y evaluación de los riesgos psicosociales, ¿no? Identificamos los factores de riesgo, se elige una serie de metodologías, aplicamos las metodologías, un análisis de resultados, elaboración del informe, como diría que. En el tema de elección de metodologías y técnicas, eso sería la fase cuantitativa. Ahí es muy importante lo que ya se ha comentado. Tenemos que irnos siempre a herramientas que sean validadas y que sean fiables. Las herramientas validadas y fiables que hay y que así están reconocidas, estaríamos hablando de listas y del Psico4 o la IP del Psico4, que sería la del Instituto Nacional. Estas dos herramientas son las que vamos a utilizar en la fase cuantitativa a la hora de realizar las evaluaciones de riesgos psicosociales. Estas se plantearían, por supuesto, con todos los criterios que debemos tener de confidencialidad, de que sean anónimas, de que sean representativas, de que garanticemos una participación lo más alta posible de los trabajadores, se definirán los grupos de análisis, es decir, todo eso es un proceso que se trata previamente con la empresa, porque sí que es importante tener muy claro que tienen que ser confidenciales, pero tenemos que tener el suficiente análisis para que podamos enfocar. Si hacemos algo demasiado genérico, muchas veces no podemos enfocar las medidas. Y he iniciado la presentación y hemos repetido que lo que tratamos de buscar es soluciones que se puedan llevar a la práctica y que sean reales y que sean implantables y que nos tengan un retorno, ¿no? Entonces tenemos que garantizar ese carácter confidencial, pero al mismo tiempo tenemos que conseguir enfocar. Eso lo vamos a hacer mediante el desarrollo de los grupos de análisis, perfiles, etcétera. Es decir, los campos variables que nos permiten ambos cuestionarios para poder poner el foco a la hora luego de interpretar los resultados que vamos a hallar en las evaluaciones cuando hagamos la fase cuantitativa. Siguiente, por favor. ¿Vale? Aquí tenemos un breve análisis, que sería una gráfica y sin más. Y siguiente. Y luego ya pasaríamos a la parte cualitativa, la consultoría participativa, que es la propuesta que os realizamos, ¿no? Con la parte de la técnica cuantitativa, por decirlo de alguna manera, nos va a dar una foto con más o menor detalle en función de cómo segmentemos la empresa, pero nos va a dar una foto, es decir, estos son los factores de riesgo psicosocial, estos me han puntuado mejor, estos han puntuado menos bien, en estos departamentos me han puntuado mejor estas áreas, estos otros factores me han puntuado peor, es decir, vamos a tener una foto, vamos a saber cuáles son pues, los puntos más críticos que podríamos tener en nuestra organización referidos a factores psicosociales y aquellas áreas que están bien y oye, enhorabuena y siempre tenemos la posibilidad de mejorar. A partir de eso pasamos a la técnica cualitativa, que son las entrevistas. También se recomienda, como bien ha dicho Alfonso, en unidades muy pequeñas de análisis, en aquellos casos en los que no podamos aplicar el cuestionario porque no sería confidencial. Si están 3 personas en un departamento o estamos hablando de una empresa de 4 personas, pasamos los cuestionarios y perdemos la confidencialidad, por muy anónimos que sean. Entonces ahí podemos irnos a una técnica cualitativa desde el principio. Es decir, realizaríamos entrevistas a las personas, en esas entrevistas buscaríamos la información que queremos buscar de una manera sistemática y llegaríamos a una serie de conclusiones y a una evaluación de esos factores psicosociales, garantizando en todo momento la confidencialidad del proceso. Porque importantísimo en todas las evaluaciones de factores psicosociales es garantizar la confidencialidad. Si no garantizamos la confidencialidad, la participación se va a ver resentida. Y si la participación se va a ver resentida, los indicadores que vamos a sacar, las valoraciones que vamos a sacar, no van a ser las reales. Tenemos que garantizar la confidencialidad para que participe el mayor número de trabajadores posibles dentro de la empresa y que esos resultados sean lo más representativos posibles. Importante también, el preinforme que nos da el ISTAS o los informes que se realizan tras la impresión en los cuestionarios del Psico4 del INS, eso no es un informe de riesgos psicosociales. Esos son los datos que nos da la herramienta.
Con esos datos tenemos que interpretarlos, tenemos que analizarlos, tenemos que ver por qué determinados resultados sí, por qué determinados resultados no. ¿Por qué en un grupo de repente el conflicto de rol me está aumentando en función de la edad de los trabajadores? ¿Qué pasa aquí? Veremos qué es lo que pasa y para eso nos sirve la técnica cualitativa. Un concepto que aparece en el criterio técnico de la inspección y que ya se venía comentando desde hace mucho tiempo es la triangulación. Es decir, a la hora de abordar una evaluación de riesgos psicosociales tenemos que realizar una triangulación. ¿Y eso qué significa? Que utilizaremos una técnica cuantitativa, nos va a dar un número, nos va a dar unas gráficas, nos va a dar unos colores, nos va a dar un marco y una foto desde donde vamos a poder empezar a trabajar, una técnica cualitativa que nos va a permitir abordar, profundizar, entrar en el detalle, ver aquellos aspectos que nos interesan, ver aquellas áreas de mejora de las que disponemos y luego toda una serie de información que nos va a venir desde recursos humanos, desde los departamentos de prevención que tengan las empresas, desde los departamentos de producción, desde la representación legal de los trabajadores. Es decir, nos alimentará y con eso nosotros podremos elaborar una triangulación que nos ayudará a llegar, que es nuestro objetivo, a esas medidas preventivas, esas acciones de mejora que se deriven de la evaluación de riesgos psicosociales. Entonces, como decíamos antes, la realidad psicosocial hace referencia no solo a las condiciones que objetivamente se dan, sino también cómo son percibidas y experimentadas por el individuo. Por ello, es importantísimo que participe la mayor parte de los trabajadores posibles y tenemos que tener muy claro, y eso es importante, que se tiene que ser un proceso abierto, ¿no? y honesto. Es decir, que la información se nos tiene que proporcionar a los técnicos que la realicemos pues de manera honesta, porque lo que vamos a tratar de buscar son siempre soluciones. En muchos casos, a veces nos encontramos, o yo me encuentro, voy a hablar desde mi experiencia, que hay empresas y organizaciones que realizan, por ejemplo, y tienen los temas de comunicación muy bien trabajados, hacen un esfuerzo, campañas, canales, multitud de actividades diferentes. Y cuando pasamos una encuesta de riesgos psicosociales, de repente se sorprenden porque unos porcentajes muy altos de su plantilla dicen que desconocen la existencia de un protocolo de prevención del acoso. Dicen, ¿cómo es posible? Pero si tenemos una línea, si tenemos este procedimiento, si se ha hecho una campaña, si se ha hecho tal... Es así, no se percibe. El trabajador, igual se le ha comentado, no ha llegado, no ha calado, por lo que fuese. Eso lo vamos a investigar mediante la técnica cualitativa. Es decir, vamos a buscar ese feedback y que nos llegue por parte del trabajador por qué ese esfuerzo no obtiene el resultado que nos gustaría o que le gustaría a la empresa que ha invertido tiempo y recursos en que eso se lleve a cabo. Entonces, ¿cómo objetivos? Comprendemos la situación psicosocial de la empresa, obtenemos una mejor comprensión de la misma. Hacemos comprender los resultados y las conclusiones obtenidas en la evaluación cuantitativa, porque muchas veces las gráficas, los colores, está casi todo verde, pues estamos bien, no. Estamos bien, podemos mejorar. O hay cosas que igual no nos hacen que salga rojo, que es lo que a veces parece que preocupe, pero sí nos está dando pistas de que podemos tener un problema. Que yo, en una evaluación de riesgos psicosociales, un 20% de la plantilla me dice que esté expuesto a situaciones de violencia psicológica en el trabajo, una bandera roja. O sea, vamos, me tendría que preocupar, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Igual la valoración general no está del todo mal, pero ahí tendríamos que investigar y tendríamos que ver qué es lo que está pasando. Explicaríamos, interpretaríamos mejor la realidad a partir de los significados que las personas les concedemos, es decir, cada uno de nosotros interpretamos y valoramos las cosas en función de nuestras experiencias, situaciones previas, ¿no? Pues mediante esta técnica cualitativa vamos a orientar mejores las propuestas de intervención y vamos a ofrecer unas medidas preventivas más concretas. Vale. Dicho todo esto, ¿cómo lo hacemos? Vamos al tema. Tenemos la evaluación cuantitativa, las gráficas, las valoraciones.
sabemos ya dónde nos vamos a estar moviendo y entonces lo que tratamos de hacer es en función de del tamaño de la empresa, porque todo esto siempre es un proceso que trabajamos conjuntamente con la empresa, ¿eh? Es decir, se realizan las propuestas y con la empresa se va viendo cómo se pueden enfocar este tipo de procesos, ¿no? Pues vamos a empezar, pues podemos empezar pues aquellos departamentos, en caso de que es una empresa grande, pues que han sacado unas valoraciones o sus puntuaciones han sido menos buenas, ¿no? En otros casos, en empresas más pequeñas, pues, es decir, articularemos el trabajo de diferente manera. Lo que haremos será crear un grupo de trabajo, una dinámica grupal o como lo queramos llamar. A mí me gusta más personalmente llamarlo grupos de trabajo, en el cual vamos a elegir a una serie de trabajadores. Y aquí, lo he dicho mal, no vamos a elegir, se va a sortear. Es decir, en función del número de trabajadores, los departamentos, es decir, en cada caso se tiene que analizar. Aquí no tenemos una receta única para todas las empresas, tenemos un sistema de cómo organizar el trabajo y a partir de ahí vamos adaptándolo y tratando de llevarlo a cada una de las empresas. Se hará un sorteo entre los trabajadores que hayan participado en la evaluación de riesgo psicosocial, se crearán esos grupos y se les invitará a una sesión de grupo, a una sesión de trabajo de grupo. Acudirán a esas sesiones que las llevaremos los diferentes técnicos en consultoría participativa que hay y en esas sesiones trabajaremos. Trabajaremos sobre aquellos factores que hayan puntuado pues menos bien o con factores más negativos o en aquellos aspectos que consideramos que sean interesantes trabajarlos durante las sesiones. Es decir, esos grupos de trabajo lo que nos van a permitir es que los trabajadores tengan un foro en el cual se puedan expresar de manera con total libertad sobre los diferentes factores psicosociales que han sido evaluados y sobre todo el objetivo con el cual realizamos estas sesiones de grupo, estos trabajos de grupo, no es que sea una queja, no. Lo que vamos a tratar de buscar, lo que vamos a tratar de llegar y el objetivo con el cual trabajamos es llegar a una serie de medidas preventivas que se deriven de cada una de estas sesiones de trabajo de grupo que tenemos, que serán medidas preventivas, que serán propuestas por los trabajadores, que se habrá acordado entre ellos que se van a hacer llegar a la dirección. Eso no significa que luego se aprueben, ¿eh? Simplemente se van a comunicar, se van a hacer llegar. Y consensuadas entre ellos. En esas sesiones de grupo, para agilizar, lo que haremos será un DAFO. Unas debilidades, unas amenazas, y unas fortalezas y unas oportunidades. También otro de los aspectos que siempre tenemos muy en cuenta a la hora de realizar este tipo de sesiones es la de buscar cosas positivas. ¿No? No nos vamos a centrar solamente en lo que ha puntuado peor y demás. No, no, no. En las sesiones buscaremos cosas positivas, porque eso significa que hay algo que se está haciendo bien y que está teniendo éxito. Pues si algo está funcionando y algo está teniendo éxito, vamos a ver cuáles son los motivos de ese funcionamiento, cuáles son los motivos de ese éxito, porque tenemos la clave para que el desarrollo de futuras medidas nos está dando pistas de por dónde podemos enfocar, por dónde podemos actuar, cómo podemos conseguir mejorar y cómo podemos conseguir ir mejorando y trabajando en esos éxitos. Muchas veces ahí tenemos las claves y también porque nos sirve, porque a veces nos fijamos en lo negativo, ¿no? Solamente hablamos de lo negativo, porque está mal, porque tal, porque me agobian, porque no tengo tiempo, porque tengo mucha carga de trabajo, porque no sé cuál. Vamos a poner en valor también las cosas positivas. Pues la verdad es que si tengo alguna necesidad no tengo ningún problema, la empresa me concede el permiso para asuntos personales, o se me brindó apoyo en determinadas situaciones cuando lo necesité, o tenemos muy buen ambiente entre los compañeros y demás. Es decir, vamos a buscar cosas positivas o la comunicación es estupenda por parte de la empresa. Es decir, vamos a buscar también cuáles son aquellos aspectos buenos que le sirven a la empresa para saber que por ese sentido lo está haciendo bien, por ese lado lo está haciendo bien y también estar reforzados, ¿no? Hablaba Alfonso del refuerzo positivo. El refuerzo positivo lo necesitamos todos, ¿eh? Lo necesitamos como trabajadores, como empresas, como personas y demás, ¿no? Entonces vamos a trabajar un poco en esas líneas, ¿no? Entonces, recapitulo un poco.
Evaluación cuantitativa, nos va a dar una foto con unos números, unas situaciones adecuadas, no adecuadas, etc. A partir de ahí tenemos una foto que nosotros ya desde el previo diseño de cómo vamos a realizar esa evaluación cuantitativa trataremos de garantizar la confidencialidad del proceso, pero también trataremos de que nos permita focalizar luego las diferentes situaciones en función de los tamaños de la empresa. Tendríamos esto y con esto ya organizamos la parte de consultoría participativa, evaluación cualitativa. Para ello se crean unos grupos de mejora que como se hacen es por medio de sorteos. En esos sorteos es importante, van a participar trabajadores. A los grupos de mejora, grupos de trabajo, como los denominemos, no vamos a tener nunca a mandos encargados ni a representantes legales de los trabajadores, por la sencilla razón de que nos pueden distorsionar el proceso. Al final van a impedir lo que se comentaba antes, ¿no? Que ese grupo genere y que la gente pueda hablar con libertad, ¿no? Si tienes a un mando o lo que fuese, pues en función de quién sea puede que condicione un poco el comportamiento de las personas, ¿no? Entonces esos grupos son aleatorios, no incluimos a mandos, a la línea de mando, no incluimos tampoco la representación legal de los trabajadores, simplemente porque también tienen su momento, tienen otro foro y también para que no condicionen, ¿no? Es decir, tiene que ser un espacio donde los trabajadores puedan expresarse libremente. Nosotros como consultores participativos lo que vamos a tratar de hacer es ayudar y encaminar para que esa sesión sea productiva. Y como consultor participativo tenemos nuestro objetivo, que nuestro objetivo es salir de cada sesión de un grupo con 5 medidas preventivas y con un DAFO realizado. Es decir, articularemos todo para que sea productivo, por decirlo claramente. Ese DAFO vamos a acordar con los trabajadores que va a ser publicable. Es decir, lo que aparezca en el DAFO es la única información que va a ser pública en la organización sobre esas sesiones. ¿Por qué? Porque nos va a dar la información de lo que hemos dicho, aspectos a mejorar, pero también aspectos que se está trabajando bien, ¿no? ¿Qué fortalezas tenemos y qué oportunidades, ¿no? O sea, y que vengan salidos de los trabajadores. Y luego las medidas preventivas. Que todas estas medidas preventivas, el compromiso que nosotros establecemos cuando iniciamos una sesión de consultoría participativa en un grupo de trabajo, es que esas medidas preventivas, que también van a ser acordadas entre los trabajadores y presentaremos las que se haya acordado en el grupo, lo que nosotros hacemos es presentárselo a la empresa. La decisión o no de implantación de las mismas es algo que valorará la empresa, pues porque hay que valorarlo. Es decir, medidas pueden salir muchas, se valorará si se pueden aplicar, si no se pueden aplicar, si es el momento, si no es el momento. En algunos casos nos van a servir de germen para desarrollo de otras medidas preventivas, porque igual lo que ha dado es una idea original que luego va a permitir un desarrollo posterior. Es decir, es un trabajo completo y sobre todo lo que decía con anterioridad, ¿no? Lo que vamos buscando sobre todo es... El siguiente, por favor. Lo que decía, ¿no? Esas medidas preventivas son soluciones personalizadas para cada uno de nosotros, para cada cliente, ¿no? Es decir, una evaluación de riesgo psicosocial va a ser única, específica, con medidas que trataremos que sean lo más específicas, concretas y demás posible. Eso nos lo permite la técnica cualitativa, porque hablamos con mucha gente, nos cuentan muchas cosas, contrastamos esa información. Vamos a tener las medidas y dentro de esas medidas, con la con la categorización que han realizado ya según el criterio técnico, como una de las medidas secundarias más importantes que nos podemos encontrar y que nos va a servir de mucha ayuda son lo que sería la salud emocional, ¿no? En este sentido, en ASPI tenemos una serie un catálogo, una serie de productos de formación en salud emocional que nos ayudan mucho en la implantación, porque hay personas que sí que tienen una inteligencia emocional y demás, pues que es más alta, ¿no? Más elevada, pero al final son capacidades y habilidades que todos las tenemos y que tenemos que aprender a desarrollarlas. Y para eso necesitamos primero que nos enseñen y segundo ponerlas en la práctica, entrenarlas. Entonces, en función de lo que se vaya detectando, pues tenemos diferentes tipos de formaciones
que nos van a ayudar, ¿no? A nivel de desarrollo personal, ¿no? Pues de bienestar personal, organización del tiempo, mindfulness, ¿no? Pues para determinados mandos y demás, pues es algo muy importante. Antes hablaba de que las emociones están ahí y que al final pues lo impregnan todo, ¿no? Una persona que está muy estresada y con muchos miedos, con emociones muy fuertes, pues igual su toma de decisiones en algunos momentos no es la adecuada o su comunicación no es la correcta, porque le cuesta. Desarrollo de equipos, liderazgo, comunicación, gestión de conflictos y desarrollo de organizaciones, ¿no? Pues lo que sería coaching grupal y demás, pues para ayudar y mejorar en diferentes aspectos. La salud emocional es importantísima. No nos damos cuenta de lo importante que es hasta que nos afecta y demás. También, yendo un poquito al hilo de las medidas preventivas que tienen que ser personalizadas y que tienen que tratar de dar una respuesta o una solución a los diferentes factores que tenemos evaluados, pues por ejemplo, pues, si detectamos pues que hay pues tiempos de trabajo, ¿no? Que tenemos un problema con los tiempos de trabajo, pues organización del tiempo, ¿no? Igual hemos hecho una valoración y nos hemos dado cuenta que la línea de mando, mandos intermedios y demás, pues que tienen el tiempo de trabajo y la gestión de tiempos y demás, pues que para ellos es un problema, ¿no? Pues igual tendremos que formar a estas personas sobre cómo pueden organizar el trabajo, una gestión de tiempos mejor y demás. Relaciones interpersonales, igual lo que tenemos que hacer es formar a personas y equipos sobre gestión del conflicto, que aprendamos cómo tenemos que enfrentarnos a un conflicto para darle respuesta de la manera más adecuada posible, ¿no? Es decir, vamos a tener diferentes soluciones en función de las necesidades que podamos detectar y demás. ¿De acuerdo? Entonces, sin más. Y para ya finalizar un poco mi exposición, paso a la siguiente, por favor. Tenemos aquí este resultado, que es la última encuesta que se ha desarrollado, todavía no se han publicado los datos de la Agencia Europea de la Seguridad y la Salud, que nos dice que los riesgos psicosociales se perciben como más difíciles de abordar, es decir, es algo, digamos, público y conocido que tiene una dificultad de abordaje, ¿no? Por lo que decíamos antes, ¿no? La seguridad, pues una protección, una barandilla y demás. Este tema del riesgo psicosocial, pues a todos un poquito nos puede llegar a asustar, ¿no? Entonces, aquí nos indica en la gráfica por tamaño de empresas, de 5 a 9, de 10 a 49 trabajadores, de 5 a 249 y de más de 250 trabajadores, pues cuáles se consideran que son las dificultades o las barreras que tenemos a la hora de abordar los riesgos psicosociales, ¿no? Pues la barrita azul nos vendría a decir que es la falta de concienciación y demás por parte de la plantilla en general, la roja, pues la falta de conciencia respecto al equipo directivo, la verde, la falta de expertos para llevar estos temas con un apoyo específico y la barrita morada nos vendría a decir pues que no gusta hablar abiertamente de estos temas, ¿no? Entonces se ve que es un problema generalizado y bueno, nosotros desde ASPI lo que hemos tratado y estamos tratando es de dar solución y facilitar el abordaje de una manera útil y honesta de todo este tipo de situaciones, de riesgos, de factores psicosociales a los que todos estamos expuestos en nuestras organizaciones. Y yo por mi parte, terminado y quedamos Muchísimas a la espera. gracias. Muchas gracias a los dos, Alfonso y Eva, por hablarlo, por explicarlo tan fácil, ¿no? Y con cosas que al final pues entendemos todos y somos capaces de llevar a nuestro día a día. Y sobre todo lo importante, ¿no? El cómo abordarlo todo como un proceso global y no desde ese enfoque negativo, sino desde todas las cosas que realmente como organización podemos realizar, ¿no? Hablabas ahora de temas, ¿no? De formación, de gestión del tiempo. Y es verdad que hay veces que determinadas organizaciones se hacen este tipo de actuaciones, pero no dentro de un marco, ¿no? No dentro de un itinerario, no como consecuencia de algo, ¿no? Entonces hacemos cosas aisladas y al final pues también muchas veces perdemos el valor, ¿no? Y el enfoque que realmente necesitamos. Así que muchísimas gracias a los dos. Y si os parece, bueno, vamos planteando las preguntas y las dudas que han ido surgiendo durante vuestra ponencia. Por un lado, Marimar Blanco nos pregunta si
Antes evaluábamos estos riesgos cuando había algún indicio, alguna baja. Ahora entiendo que es general para toda la empresa y todos los trabajadores. Aquí ya contestáis vosotros distintamente Sí, que... hay que realizar la evaluación de la totalidad de los puestos de factores psicosociales, independientemente de que tengamos una baja prolongada, por ejemplo, por estrés. Independientemente de eso, tenemos que evaluar, igual que evaluamos seguridad, higiene y ergonomía. Marimar también nos pregunta cómo se va a adaptar ASPI a este nuevo criterio técnico. Ahora, la evaluación de riesgos psicosociales es un estudio aparte y si se pide, ¿se integraría en la evaluación de riesgos del puesto de trabajo? Bueno, creo que lo hemos explicado ya y sobre todo Eva lo ha desarrollado. La evaluación de riesgos psicosociales en ASPI es una evaluación específica porque no se puede hacer de un modo intuitivo y simplemente por mera observación, como pasa en muchos aspectos de seguridad. Y nuestro proceso, como lo entendemos, es un proceso de evaluación completo con parte cuantitativa más parte cualitativa para proponer unas medidas concretas y específicas para cada tipo de organización. Y evidentemente después un control de eficacia de implantación de esas medidas y un seguimiento. También con otras líneas para las medidas, en este caso, dirigidas a los trabajadores de formación e información a través de los itinerarios de formación en salud emocional que acaba de explicar también Eva. Marimar nos pregunta quién podemos contactar para profundizar sobre este tema. Bueno, Marimar, todos los asistentes al webinar luego recibiréis un correo con la información y a través de este correo de comunicación podéis contactar directamente con nosotros. Incluso por si después de resolver estas dudas surgieran unas nuevas, estaremos encantados. Y luego también, por supuesto, que todos aquellos que ya seáis clientes de ASPI a través de vuestras personas de referencia, ¿vale? En función de vuestro ámbito de actuación. Así que estaremos encantados de ayudaros y poder profundizar y analizar vuestros casos en concreto. Begoña Mediano pregunta, hola, sobre el tema de las bajas, si las va la Seguridad Social, como contingencia común, ¿qué podemos hacer? Es que yo ahí la verdad es que es un tema más administrativo que se aleja un poco del objetivo de la ponencia que estamos versando sobre todo el día hoy en lo que es la prevención y la gestión de los riesgos psicosociales por delante, en la parte preventiva. Luego ya qué tipo de bajas, si esto va como accidente, nos debe importar, pero nos debe importar sobre todo trabajar delante. Yo creo que la clave en la PRL es trabajar delante. Luego, evidentemente, puede haber la baja. ¿Cómo se catalogará? Habrá yendo jurisprudencia que irá evolucionando. Las sanciones van a ir evolucionando, pero tampoco nos hemos querido centrar, por ejemplo, en la tipología de la sanción, porque va a depender también de qué has hecho, qué no has hecho el inspector, la inspección provincial. Creo que hay que ir más, sacar de hoy el voy a actuar delante en un proceso de evaluación completo que me ayude a mejorar para no tener lo que viene detrás. Ojalá en ninguna organización tuviéramos que entrar en el capítulo 3 de recuperación y rehabilitación. Ojalá. Yo aquí, si me permitís también, ¿no? O sea, cuando pregunta qué podemos hacer, yo creo que Alfonso Lleva lo explicaba muy bien, ¿no? Independientemente de si la baja sea por contingencia común o no, es decir, al final tenemos una persona que está en un proceso, ¿no? Y habrá que ayudarla y habrá que acompañarla porque en el momento en que esa persona, ¿no? Es decir, también interactúe con la gente de la propia empresa, pues habrá que ver, ¿no? Es decir, para que su impacto y en la organización sea positivo, intentar ayudarla entre todos cuando realmente se reincorpore y vuelva a la empresa después de este proceso. Por otro lado, Carmen Martínez nos pregunta si hay cuestionarios adaptados a tipos de procesos, actividad, etcétera. ¿Quieres, Eva? Hola. Sí, no, ya contesto yo. No, al final hemos hablado que las herramientas que vamos a utilizar para la evaluación en la fase cuantitativa van a ser el ISTAS y el PsicoAIP del instituto. Al final son las dos herramientas que ahora mismo tienen una fiabilidad, una validez y una consistencia científica avalada. Entonces, el problema que nos plantea es que si queremos que sean validadas y fiables, pues son cerradas. Es lo que nos pasa con los test. Vamos a tener siempre unas preguntas variables donde vamos a poder ajustar un poquito, ¿no? Pues en función de qué tamaño, qué turnos, edad, sexo, antigüedad, es decir, hay un campo de variables donde sí que vamos a poder, pero las preguntas son cerradas.
Aquí, a la hora de pasar los test, es importante también, todo es importante. Es importante que cuando se pase el test le hagamos llegar a las personas, sobre todo si los estamos pasando de manera presencial, pues que traten de hacer un ejercicio un poquito de ponerse en situación, ¿no? Es decir, se suele explicar, vamos a pasar este test, es importante que contestes todas las preguntas, es anónimo, no me pongas nombre, bueno, damos todas las explicaciones pertinentes y luego muchas veces podemos decir, es una herramienta general, así que trata de llevártelo a tu experiencia, a tu percepción, las diferentes preguntas que tú puedas tener. Es decir, si ves que no es algo que te afecta, pero igual a ti sí te afecta, ¿no? Entonces trata de adaptártelo a tu realidad y a tu percepción. Y a partir de ahí ya cuestionamos. Pero no se pueden adaptar ni meter preguntas específicas ni nada que altere las preguntas, o sea, los ítems de preguntas. Gracias, Eva. Rebeca García nos pregunta y nos dice, buenos días, para la parte de preguntas que estamos ahora, ¿se tiene que enfocar como obligatorio realizar las encuestas o entrevistas? Porque un problema que detecto normalmente es la baja participación de los trabajadores. De aquí, Eva, ¿no? Lo explicabas tú bien, ¿no? El cómo conseguir. Sí. Al final es una evaluación, o sea, es una evaluación de riesgos psicosociales. Tenemos una obligación legal de realizarlo. Es decir, la ley nos está indicando que tenemos que evaluar los riesgos psicosociales. Entonces, a partir de ahí sí que es cierto que la participación suele ser un problema. Ahí podemos... Es decir, la baja participación o la participación en sí ya es un indicador. Y a partir de ahí lo que tenemos que tratar de hacer es fomentar esa participación. Es decir, yo cuando presentamos este tipo de proyectos en algunas empresas siempre decimos, hay una fase cero que consiste simplemente en comunicar, informar qué es lo que se va a hacer, que quede claro, hacer una campaña comunicativa previa de lo que se va a hacer, para que todos los trabajadores participen, invitar a la participación. Y también hay que facilitar esa participación por parte de los trabajadores. Es decir, no podemos, es decir, hay que guardar unos espacios y unos tiempos para que los trabajadores participen, porque si no, igual la participación es baja. Es decir, una evaluación de riesgos psicosociales implica un compromiso por parte de la organización. Y esto es importante tenerlo siempre en claro y lo tenemos que exponer. Y una fase cero nos va a ayudar con una buena campaña comunicativa previa a que la participación por parte de los trabajadores sea más alta. Y la participación de por sí ya es un indicador, nos está diciendo algo. Perfecto. Por otro lado, Jorge Carnicero nos pregunta, ¿la evaluación de riesgos psicosociales podría realizarla un técnico intermedio y supervisarlo un técnico superior? Yo creo que en principio el proceso debe llevar desde el inicio hasta el final un técnico superior en la especialidad de ergonomía y psicosociología, que ya iban juntas de por sí cuando ha nacido todo este sistema, pero debe ser un TNS con la especialidad de psicosociología. Y para la parte cualitativa, muy importante, con formación específica para poder realizar las entrevistas y las dinámicas en los grupos de trabajo. Y eso es lo que resaltaría también cuando hablábamos antes del equipo ASPI, ¿no? Que más allá, ¿no? de la especialidad como técnico de prevención, ¿no? Luego es la formación específica, como bien decís, con gente preparada, ¿no? Para luego poder abordar este tipo de consultoría y asesorar correctamente a los clientes. Por otro lado, Luis Montalvo nos pregunta si se dice algo sobre el criterio de la vigilancia de la salud en el criterio técnico de la inspección. Sí, también, a ver, sobre vigilancia de la salud, evidentemente son factores que tenemos que tener en cuenta para realizar la vigilancia y sobre todo tenemos que tener en cuenta y valorar muy concretamente cuando tenemos un caso de daño a la salud y después evidentemente vamos a tener una reincorporación, porque habrá que valorar en qué punto estamos en esa reincorporación e incluso si tenemos que tener alguna medida de readaptación cuando se produzca. Evidentemente, es un factor importante también a considerar. Y Luis también nos pregunta si, hablando de las relaciones, se dice algo sobre el teletrabajo y el derecho a la desconexión. Mira, sobre el teletrabajo, el criterio, lo que más marca, la verdad es que me ha sorprendido, tampoco es que salga una barbaridad. ¿Ves? Por ejemplo, estamos en el criterio, ni sale nada de COVID, o sea, se dedica directamente a la PRL que nos va a acompañar por siempre ya en este campo. Y respecto al teletrabajo,
Y más que el teletrabajo también, a cualquier tipo de trabajo que al final estamos con uso de tecnología, lo que cuando mete las pinceladas del mismo, sobre todo te lleva al establecimiento por parte de la empresa de una política interna de desconexión. Es lo más claro y el detalle más conciso que lleva el teletrabajo es la sociedad con esa política interna de desconexión que tiene que implantar una empresa. María Jesús Mezquita nos pregunta cómo es posible deducir que la razón de tus bajas es un estrés laboral. Vale. Bueno, ahí al final, si digamos, si la baja está por contingencias comunes, la empresa no dispone de esa información. Es decir, o sea, de manera oficial, ¿no? El trabajador está de baja y punto, ya está. Pero tampoco lo tenemos que, es decir, una evaluación de riesgo psicosocial no lo tenemos que enfocar porque tengo una baja o varias bajas derivadas de estrés. Es decir, es una fase previa. Lo que voy a hacer una evaluación de riesgos, una evaluación de factores psicosociales para evitar y para prevenir que los trabajadores tengan bajas derivadas del estrés y demás. Es decir, yo como organización lo que trataré de hacer es evaluar cuáles son esos factores psicosociales y cuáles son esos factores de riesgos para buscar unas medidas preventivas que me ayuden a no tener esas bajas, porque ya cuando tenemos una baja, independientemente de que lo sepamos, no lo sepamos o que nos hayamos enterado por el canal X de comunicación, el daño a la salud del trabajador ya lo tenemos. O sea, sí. Ya está ahí. Nosotros tenemos que entrar, bueno, nuestro objetivo es entrar antes. Sí, como bien dice Eva, yo creo que no es el objetivo de la evaluación de factores psicosociales esto. Y un error que se comete mucho también, que no sé si antes con tantas cosas se me ha pasado por alto, es intentar utilizar la evaluación de factores psicosociales cuando hay un conflicto o un posible problema. Un conflicto o una cosa aislada o puntual hay que tratarla y hay que gestionarla, pero con otras herramientas, no a través de una evaluación de psicosociales, ¿vale? Yo creo que a veces las organizaciones, a veces me ha llamado algún cliente y dice, Alfonso, es que tengo un conflicto, vamos a hacer Digo, ¿y ahora? ¿Ahora te vas a meter con esto? Digo, es que el conflicto, la situación puntual o ese problema que tienes tú ahí entre dos personas es una situación puntual y un conflicto. No es el objetivo de la evaluación de psicosociales. Y ya os digo, y no va a ser la solución tampoco. Perfecto. Esther Bonet nos pregunta si podemos recordar el Real Decreto, que entiendo que es el criterio. El criterio técnico, sí. Sí, el criterio técnico es el 104 del 2021, actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en riesgos psicosociales. Vale, gracias. Criterio 104/2021. Vale. Estamos fuera de horario, pero como hay muchas preguntas, si os parece, vamos a continuar un poco más, ¿no? Y bueno, si alguien no puede o no estar, luego intentaremos enviar las respuestas. Y si se nos queda alguna por contestar, pues lo mismo, daremos respuesta vía correo electrónico desde ASPI y intentaremos que ninguna se quede sin atender. Pero si seguimos un poco más, Paloma Jordán nos comenta, dice, nuestra empresa ha realizado en varios años la evaluación de riesgos psicosociales. La última realizada en 2019, incluyendo fase cuantitativa como cualitativa. Ahora bien, el informe lo recibimos en el 2020, justo previo al comienzo de la pandemia. Todo ha cambiado, como en muchas empresas, por lo que ¿deberíamos repetir todo el proceso o deberíamos analizar con el técnico de prevención, cambiar las medidas preventivas? A ver. Yo, bajo mi punto de vista, el proceso realizado en el año X puede estar bien realizado, las medidas preventivas ser correctas. Yo lo que analizaría ahí más es qué tipo de medidas propusimos o vamos a implantar como organización, en qué punto están y qué medidas son ahora que se pueden implantar. Y también tener en cuenta una cosa, esto estoy seguro y por suerte saldremos de esta también. Entonces, hay que ver de aquello que hice qué puedo aprovechar para cuando, oye, más temprano que tarde, espero que salgamos de, entre comillas, época COVID y estemos en una situación de normalidad a nivel de trabajo, que lo que nos afecte sobre todo es más la PRL, que es donde quiero poner acento, más que el COVID. Entonces, hay que ver, porque se le puede sacar jugo y se le puede sacar mucha información útil y nos puede servir mucho de lo que hemos hecho antes. Igual, en este momento te puedes plantear sobre ese proceso llevar a cabo
algunas acciones de formación en salud emocional sobre la plantilla, sobre aquello que detectamos, y ahora mismo puede estar más acentuado. Pero seguro que hay trabajo que sirve, y seguro que hay trabajo que sirve sobre todo porque esperemos pronto volver al camino que en este caso tu organización dejó por allí por el principios del 2020. Vale, gracias. Alejandro nos pregunta, una vez realizado el estudio psicosocial o consultoría participativa, ¿cómo puede ayudarme ASPI a implantar medidas preventivas? ¿Llegas tú, Eva? Sí, pues ya lo hemos comentado. Al final, como todo plan de acción o toda implantación de las medidas preventivas, pues se haría una planificación en la cual derivaremos las medidas preventivas, siempre tratando lo que hemos dicho, que sean cosas, medidas sencillas, es decir, que sean sencillas, que sean implantables, que les podamos dar un seguimiento y que podamos valorar su impacto, el retorno y la eficacia que tienen, ¿no? Nos daremos unos tiempos para ir reevaluando y demás. Es un proceso continuo, una evaluación de factores psicosociales. Es decir, porque tendremos que ir testando cómo esas medidas son percibidas por parte del resto de la plantilla, cuáles tienen más éxito, cuáles tienen menos éxito. Algunas de ellas igual, pues, que sobre el papel o cuando nos reuníamos nos parecían estupendas, luego a la hora de implantarlas pues resulta que no tienen el impacto que tienen. Por eso es muy importante ir siempre testeando y ir ajustando ese tipo de medidas. Es un proceso continuo y nosotros lo que tratamos de hacer es dotar de esas medidas que van a salir, como hemos dicho, de las reuniones que se establezcan en los grupos de trabajo de AID. Se establecerán una serie de medidas preventivas, aparte de las que puedan venir derivadas de otros aspectos, ¿eh? Es decir, aquí vamos a sumar, no se excluye. Y de esas medidas preventivas y demás, que vendrán estudiadas por los trabajadores, se establece un plan de acción en función de cómo tenga la empresa, cómo lo gestione y demás, y se hace una planificación con un seguimiento y con una valoración de las mismas. Gracias. Luego Tino García nos comenta, dice, comentáis que Inspección de Trabajo inspeccionará medidas de rehabilitación tras bajas. ¿Es completamente necesario tomar medidas organizativas o individuales desde la empresa cuando se ha evidenciado que el origen de la patología mental no se sitúa en la empresa o en su departamento? Lo que pasa es que aquí entramos, quién decide dónde está el origen, que al final entramos en procesos muy complejos, ¿vale? Que se escapan un poco de la prevención, porque al final tampoco ni va a decidir la empresa, ni el trabajador, ni por ejemplo, el técnico de ASPI. O sea, quién decide el origen de esta causa o de esta baja o de este daño a la salud, estaremos ya en manos de otros estamentos a nivel jurídico. Yo creo que aquí lo importante es, estamos insistiendo mucho, pero hay que trabajar en el previo, en la prevención. La decisión de las cosas, esto es como los casos de conflicto laboral o los supuestos casos de que pueda ser de acoso. O sea, la decisión no viene del proceso de evaluación o del protocolo, vendrá del ordenamiento jurídico que cada caso conlleve. Luego Marta Santandreu nos comenta, ¿cómo gestionar desde el punto de vista emocional psicosocial la vuelta al trabajo de trabajadores que llevan más de un año en ERTE? Bueno, pues con cuidado y no, es difícil, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que han estado trabajadores en el ERTE, que se van a reincorporar a su puesto de trabajo, que las situaciones que pueden tener esos trabajadores o cómo han sido sus vivencias durante todo este tiempo, pues van a ser diferentes, van a ser complejas, ¿no? De todos modos, aquí es importante recordar siempre cómo el estrés siempre nos aumenta ante situaciones que nos resulten novedosas, sobre las que no tengamos una capacidad de control alta, que sean imprevisibles, amenazantes y demás, ¿no? Entonces, es decir, por parte de la empresa sí que es importante comunicar bien, que es difícil, pero comunicar bien, tratar de que el trabajador se sienta seguro en su vuelta al trabajo y para eso explicar bien cómo se van a hacer las cosas, insistir, solicitar feedback, asumir que cada uno pues tenemos nuestras diferencias, que habrá personas que vuelvan más tranquilas o que lo estén deseando, habrá otras personas que lo estén deseando, lógicamente, porque estar en una situación de ERTE no es para todo gusto,
pero que vengan igual con muchos miedos o lo que fuese, y a partir de ahí ir dando y dotando de los apoyos. Por eso también es muy importante el dotar de recursos, es decir, el tener herramientas, el dotar de esas herramientas para que sepamos cómo gestionar esas situaciones que emocionalmente nos van a poder romper en ciertos momentos, ¿no? Por eso los itinerarios de salud mental y todo este tema de formación en salud es importante, porque no es una formación, es decir, o sea, sí es una formación, pero lo que se trata de buscar es dotar de herramientas. Es decir, hay microprácticas, hay comunicaciones, se pueden realizar muchas acciones que nos ayuden a la reincorporación de los trabajadores al puesto de trabajo. Yo, sobre todo, lo que hay que tratar de buscar es disminuir los niveles de estrés, y los niveles de estrés generalmente se nos asocian a situaciones novedosas en las cuales tenemos poca capacidad de control y nos sentimos indefensos hacia las mismas. El apoyo social es un muy buen modulador del estrés. Alfonso lo comentaba antes, ¿no? Hay que reforzar, las pequeñas cosas, ¿no? Tenemos que decir, tenemos que comunicar, tenemos que apoyar, tenemos que insistir, tenemos que mantener unas líneas de comunicaciones fluidas entre los trabajadores, entre los propios compañeros y entre los mandos y los trabajadores, para que de esta manera consigamos pues, ir volviendo a las rutinas, a las nuevas rutinas. Perfecto. Rebeca García nos pregunta, ¿los trabajadores que ya han participado en la evaluación son todos los de la empresa? ¿No sería un poco contradictorio con la confidencialidad? Me explico. Si realizamos encuestas de participación anónimas, ¿cómo sabemos quién ha participado? Vale, a ver, las encuestas son anónimas y son confidenciales. Cuando presentamos una encuesta, lo que sí que vamos a hacer es tratar de acotarlas, ¿no? Es decir, vamos a poner en qué departamento trabajas, en qué turnos. ¿Tienes turno rotativo, turno de noche? Edad, sexo, antigüedad, diferentes preguntas que son variables, que eso sí que nos permiten las herramientas que las podemos meter. Con eso creamos luego ya unos grupos que nos va a permitir el desarrollo de diferentes perfiles en función de las respuestas. Es decir, va a ser anónimo porque no vamos a tener ningún nombre, va a ser confidencial porque siempre vamos a gestionar un tamaño de grupos de respuesta que nos garanticen esa confidencialidad. Es decir, si hacemos un grupo con 3 cuestionarios, es que al final ahí no es confidencial. Y van a participar, vamos a tener esa foto de los diferentes departamentos o de lo que nosotros vayamos a buscar o ver cómo lo podemos enfocar y se va a saber dónde actuar, ¿eh? Es algo que cuando se presentan los resultados en las empresas a veces pues los clientes se quedan sorprendidos, ¿no? Porque decían, ay, pero ¿cómo habéis obtenido tanta información de los cuestionarios? Y yo pensaba que no era posible. Sí, se obtiene información, pero hay que saber cómo los vamos a diseñar, cómo lo podemos tratar de organizar toda esa información y luego hay que interpretarlos. La interpretación es un trabajo, vamos, que lleva su tiempo, hay que cotejarlos mucho, hay que mirarlos, hay que interpretarlos, pero bueno, eso es lo que luego aporta un valor, ¿no? Y nos permite entrar a la fase cualitativa con nuestros deberes bien hechos y salir de esa fase pues con las medidas preventivas, con el DAFO y con las medidas y con las soluciones. Vale. Ana del Carmen Rendón nos pregunta si las evaluaciones psicosociales obligatoriamente deben realizarse de forma cualitativa y cuantitativa. A ver, la evaluación, cuando hemos hablado de las dos técnicas, sería un proceso completo. Evidentemente, puede haber alguna organización que simplemente con la evaluación cuantitativa sea correcta, porque está bien hecho, la ha hecho el personal capacitado para hacerla, las unidades de análisis están correctas, las medidas preventivas son concretas y específicas. Lo que pasa es que es difícil llegar a todo esto sin una parte cualitativa. Y luego nos puede pasar como organización que con el nuevo criterio el inspector considere que no está clara los datos y las medidas que se desprenden de la parte cuantitativa, que es insuficiente o que quiere que se complemente el proceso de evaluación con la parte cualitativa. Es verdad que marca que hay casos
que donde no tenemos los datos para concretar unas medidas preventivas específicas y concretas para esa organización, donde se va a tornar imprescindible realizar la parte cualitativa. Es más, cada vez hay más foros donde entienden un proceso de evaluación con parte cualitativa antes que con cuantitativa. Por ejemplo, en empresas pequeñas o unidades de análisis muy pequeñas que llevamos comentando toda la mañana. Vale. En la misma línea, Lara Baque nos pregunta, ¿sabéis si se ha planteado que la evaluación psicosocial sea obligatoria como una evaluación general? Sí, la obligación ya llevamos toda, está claro. Hay que realizar una evaluación de riesgos psicosociales. Vale. Luego tenemos, por ejemplo, Daniel Souto nos pregunta, duda respecto a si la consulta previa a la RLT es vinculante o podríamos elegir el método igualmente que establezca esta figura de técnico evaluador. No, no tiene nada que ver la figura del técnico evaluador o como le quieran llamar dentro de una organización a la consulta de los trabajadores, entendiendo consulta y participación de los trabajadores, la propia participación del trabajador en el proceso, como la consulta y participación de los representantes de los mismos. O sea, durante todo el proceso de evaluación va a llevar asociado una consulta y participación, pero de todo el mundo. Ya hemos comentado uno de los parámetros que es para toda evaluación y concretamente para psicosociales es la implicación de toda la organización. Y en un proceso que normalmente va a llevar un tiempo, porque cuando hablamos de un proceso completo de intervención psicosocial no estamos hablando de algo que vayamos a acabar en 4 días, vamos a llevar una consulta y participación continua, pero no solo de los representantes de los trabajadores, sino de la dirección de la empresa, de los trabajadores y de estos mismos representantes. Estamos hablando siempre de un proceso continuo, o sea, no es la tengo, la hago, ¿cómo lo tengo que hacer? Tengo el documento, no, pero es que al final es todo continuo y permanente en el tiempo porque nos va a llevar a ver si son eficaces esas medidas y cuándo tenemos o que cambiar de medidas o revisar esa evaluación o tenemos unos cambios sustanciales tan importantes en la organización que tenemos que retomar otra vez ese tema. Pero la consulta y participación se va a derivar de todo el camino desde que empezamos hasta acabamos en ese proceso de evaluación. Perfecto. Javier Aznar nos pregunta si en los grupos de trabajo para el DAFO se excluyen a los mandos intermedios cuando se tienen en cuenta las opiniones y problemas de estos mandos intermedios. No, aquí es importante, se ha detallado la estructura del DAFO, que es del grupo, que es lo más complejo, pero todos tienen su cabida. No todos entendiendo como todos los trabajadores, lo he explicado al principio. O sea, si tenemos 3.000 trabajadores en mi empresa, no van a ir ni al DAFO ni a las entrevistas individuales los 3.000, pero los mandos de los grupos que son objeto de la dinámica de trabajo grupal van a ser entrevistados individualmente. Vale. Xavier Mendoza nos pregunta cuál sería la periodicidad de la realización de un estudio psicosocial en la empresa. Yo ahí ni tengo conocimiento ni herramientas a día de hoy para marcar una periodicidad. Es que va a depender de muchos factores, lo hemos comentado. Cambios sustanciales en la organización, que las medidas preventivas no sean adecuadas, que no haya hecho nunca nada, que el proceso a nivel evaluación de psicosociales en mi empresa esté muy maduro porque llevo muchos años trabajando en esto y ahora estoy en otro estado, por así decirlo. Clasificar ahí la temporalidad a mí me parece atrevido, como mínimo. Vale. Ima nos pregunta si ASPI dispone de formación, talleres y sesiones de salud emocional. Eva, si quieres que... Sí, por supuesto que disponemos de talleres y demás, es lo que hemos estado hablando, de salud emocional, disponemos de un catálogo también de formación en este sentido y sobre todo, bueno, que es impartido por gente muy profesional, que sabe muy bien de lo que hablan y buscando sobre todo lo que he dicho, no son formaciones al uso, sino lo que tratamos de hacer es dotar de herramientas que ayuden a las personas en los diferentes itinerarios que podamos detectar o podamos, más que detectar, ofrecer tras la realización de las encuestas con las medidas preventivas y demás. Esto es importante porque lo que vamos a tratar es que en función de esas necesidades que hemos podido detectar, ofrecer el itinerario formativo con estas formaciones en salud mental lo más adecuadas para la persona. Es decir,
no vamos a hacer proponer un coaching para toda la organización, es que igual no es necesario. Igual necesitan un coaching los mandos intermedios. Igual resulta que hay determinados departamentos donde lo que necesitan es aprender técnicas para resolución de conflictos. Y en otros departamentos lo que necesitan es técnicas de gestión de tiempos. Es decir, buscamos soluciones personalizadas mediante el proceso y disponemos de medios para dar luego esa solución pues, de manera profesional y específica también para cada cliente. Esto es todo un proceso muy, muy personal. Sí. Yo añadir, en la parte de documentos, ¿vale? Tenéis a vuestra disposición tanto todo el catálogo, por ejemplo, de formación emocional de ASPI y también tenéis la presentación completa. O sea, y si luego requerís más adelante alguna, como nos preguntaban antes, ¿no? El entrar en detalle o algo más, pues bueno, estamos a vuestra disposición también para ello. Por ejemplo, tenemos Xavier Mendoza nos pregunta también, mira, hola, en mi empresa somos menos de 50 personas, ¿era obligatorio o solo para más de 50 personas? ¿Y debemos de tener un plan de acoso propio? Es obligatorio y desde octubre, que dieron 3 meses, salió en el BOE para entrar en vigor en enero, a mitad de enero, con la modificación introducida en el 901 de registro de plan de igualdad, el procedimiento específico de prevención del acoso por sexo o razón de sexo pasa a ser obligatorio independientemente del número de trabajadores que tenga mi empresa. Vale. Y bueno, a ver si un par más y llegamos hasta las 2, pero bueno, Félix Herrero nos comenta, si ya has realizado la evaluación de riesgos a través de listas 21, sin la parte cualitativa, ¿cómo puede afectar el criterio técnico que hemos comentado al 104/2021? Pues ahí va a venir marcado por la posible actuación que pueda generar la inspección de trabajo. Al final, el criterio que hemos marcado es actuaciones de la inspección en materia de riesgos psicosociales. Si nosotros tenemos un requerimiento, una visita de inspección, nos solicita la evaluación de psicosociales, ve que el método, como me comentas en este caso, es correcto, es válido, es fiable, está bien ejecutado, las unidades de análisis son correctas, lo ha hecho un técnico capacitado, ahí el inspector se puede plantear dos cosas. Que vea que efectivamente el proceso es conforme, las medidas preventivas son específicas, concretas y se están implantando y se está verificando su eficacia y dé por OK el proceso de evaluación, o que no vea claro los datos, no vea claras las medidas, necesite más información y requiera a la empresa para completar mediante técnica cualitativa. Vale. Joan Yuk nos pregunta, por nuestra parte, a través vuestro, o sea, de ASPI, en los reconocimientos médicos, estamos valorando el posible impacto del estrés en la salud de la plantilla con un resultado muy bajo de posible presencia, un 1,5%. ¿Puede esto aportarse en la información cualitativa? Si he entendido, se están realizando reconocimientos médicos y dentro de esos reconocimientos médicos se está valorando la situación de estrés que tienen los trabajadores con Correcto, Eva. un dato bajo, ¿no? Vale, de acuerdo. Eso hemos hablado de la triangulación, ¿no? Teníamos por un lado parte cuantitativa, parte cualitativa y luego la información que nos va a proporcionar pues, la organización, ¿no? Desde recursos humanos, pues sería parte de la información que nos va a presentar desde la organización. Es decir, es un dato a tener en cuenta y es algo que se podría ver. Luego igual ya en la sesión, en las sesiones de trabajo, pues voy a hablar por mí sin conocer la empresa ni actividad ni nada. Yo, si es un dato positivo, vería por qué es tan positivo. Es decir, porque se está haciendo algo y está funcionando, ¿no? Pues vamos a ver por qué está funcionando. Y cómo podemos hacer que esa línea de trabajo que nos está dando unos resultados la podamos llevar a otros ámbitos o a otras nuevas propuestas y demás. Pues muy bien, si os parece, no hemos atendido todas, aún nos quedan preguntas. Desde ASPI nos comprometemos a contestar todas y cada una de ellas y de la misma forma, insisto, es decir, si después, esta tarde o mañana reflexionando hay alguna otra, nos la podéis hacer llegar. De nuevo, agradeceros la alta participación que hemos tenido en este webinar, que esperamos, ¿no?, que realmente haya sido de vuestro interés y bueno, estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis por nuestra parte. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos.